Desde ahí lo quiero abordar, desde compartirles las experiencias, 17 en el ámbito profesional, pero prácticamente 33 años en el surco. Tengo la fortuna de ser hijo de agricultores. Desde que pues, prácticamente tengo uso de razón, acompañaba a mi papá el tema del maíz. Él es un maicero de nacimiento y de vocación, entonces tenemos ya bastante tiempo conociendo el cultivo. Y pues gracias a todo este trabajo que ya en la parte profesional nos ha tocado desarrollar, tenemos la fortuna de haber trabajado en diferentes estados del país, casi 20 estados diferentes, en ambientes desde los valles altos, los trópicos, pasando obviamente por la región de Bajío, que se caracteriza por la alta productividad. Y bueno, de eso en ese sentido quiero compartir la experiencia de un servidor, agradeciendo primero su tiempo. Yo soy un fiel convencido de que no hay recurso más valioso para el ser humano que el tiempo, porque este no regresa. Entonces, cada vez que nosotros destinamos un segundo, un minuto, una hora a una actividad, es un tiempo que estamos invirtiendo, que pudimos trabajar en otra actividad y que lo estamos invirtiendo acá. Entonces, de entrada, tengan mi reconocimiento y agradecimiento por este tiempo que dedican a este espacio. Respecto al programa, hemos integrado un programa enfocado a la nutrición, y aquí quiero hacer desde ahora un paréntesis, no a la fertilización del maíz, sino a la nutrición del cultivo. ¿Por qué hacer esta diferencia? Porque debemos entender que cuando nosotros buscamos la productividad en el cultivo, no solo se trata de hacer un uso eficiente de los fertilizantes, sino de todos los medios que nos ayudan a nutrir el cultivo, empezando por el carbono, empezando por el mismo oxígeno, el hidrógeno, que son los elementos macros, que a veces por ser tan abundantes y porque los incorporamos a través del agua y del mismo carbono del suelo, los omitimos, pero que son la base de lo que va a ser la estructura de la planta, que lo vamos a ver posteriormente. Y también abordar la parte de la biología o microbiología del suelo, que es un componente fundamental en la nutrición de los cultivos, y todo el tema del manejo del agua, como un factor clave, no solo de riego, sino también de temporal, para maximizar la productividad de los cultivos. Para esto nos permitimos integrar un programa basado en el modelo de las 4 R's. En un momento les voy a platicar de qué viene, pero quisiera, si me permiten, entrar con un componente que para mí es fundamental, porque aunque reconocemos que la nutrición es uno de los componentes más importantes en productividad, no debemos de olvidar que forma parte de toda una serie de prácticas que debemos de considerar para lograr la máxima productividad del alto rendimiento sostenible en los cultivos. El programa de estudio está, bueno, de la sesión está estructurada en 4 sesiones. Vamos a tener bloques de 2 horas y media aproximadamente con el espacio de las preguntas y respuestas, y con toda la confianza, compártanos las experiencias, compártanos sus inquietudes. Realmente estos espacios son más de intercambio. Insisto, partimos de reconocer toda la experiencia que cada uno de ustedes tienen, y creo que eso nos da mucho valor a estos espacios. A mí me gusta iniciar con este tema. O sea, todo funciona en torno a un sistema, y la agricultura no es la excepción. Entonces, tememos de inicio pensar que las actividades que nosotros realizamos tienen un efecto directo no solo a nivel de la planta, sino a nivel del sistema donde se desarrolla. Entiéndase suelo, entiéndase aire, entiéndase agua, por ejemplo. ¿Por qué es importante este enfoque de sistema? Porque debemos de buscar esquemas de manejo integrales y no pensar de repente solo en una solución muy reduccionista, es decir, yo aporto este fertilizante y con eso resuelvo el problema. Realmente hay mucho más allá de la nutrición a través de los fertilizantes químicos, de la misma microbiología, de cómo se integran las relaciones a nivel del sistema. ¿Por qué resalto también esto? Porque ustedes me dicen, y me voy a empezar a adelantar ya en algunas cosas, la mayoría de la esencia de este trabajo ya no está en el tema de dosis. Dosis, el Inge Juan nos va a apoyar mañana bastante de manera práctica a calcular dosis, a reforzar este tema para quien todavía no tenga tanta experiencia. Pero realmente donde está el área de oportunidad para mejorar la nutrición, tiene que ver mucho con mejorar la eficiencia de cómo aplicamos las cosas y en qué momento las aplicamos. Entonces, ahí vamos a estar poniendo mucho énfasis en el tercer día de la sesión, desde qué fuentes utilizamos, pero también cómo manejamos, por ejemplo, el agua. El agua es un componente fundamental para una nutrición eficiente del cultivo, y se sorprenderían de los errores que cometemos todavía mucho en campo, cuando a veces abusamos del sistema de riego y metemos láminas muy pesadas que prácticamente llenan los poros del suelo y evitan o bloquean a que la planta pueda, en este caso, respirar o evapotranspirar, deteniendo el crecimiento de las plantas. Caso contrario, tenemos el temporal,
donde el factor más limitante es el agua, y sin embargo seguimos realizando prácticas que no favorecen el aprovechamiento de esta. Entonces, de esas cosas quiero hablarles también, porque es parte de esa nutrición eficiente de los cultivos. De acuerdo al doctor Fred Bellow, un investigador importante en el cultivo del maíz, estos son 7 factores fundamentales para lograr altos rendimientos. El tema del clima claramente no es algo que esté en nuestro control, no es algo que podemos controlar, pero sí podemos realizar prácticas que nos ayuden a mejorar la eficiencia en el uso del recurso, en este caso agua, en el caso del recurso luz. Prever algunas contingencias y sin embargo hay cosas que están fuera de nuestras manos, como el granizo, por ejemplo, o a veces algunos otros factores adversos que nos llegan a afectar, como las heladas. El tema de la nutrición, particularmente él menciona mucho al nitrógeno, pero claramente no es solo nitrógeno, es todo el componente de nutrientes y las asociaciones que se dan en el suelo para que éste se aproveche bien. Y aquí hago otro paréntesis. Cuando hablamos nosotros de nutrir, normalmente dicen, yo voy a fertilizar a la planta, pero a veces omitimos que el fertilizante no llega directamente o lo que aplicamos no llega directamente a la planta, llega al suelo como a través de la fertilización edáfica, y es en el suelo donde suceden procesos que nos permiten que entonces sí la planta, a través de diferentes mecanismos que ahorita lo vamos a ver, puedan asimilar esos nutrientes. Entonces, tenemos que pensar en el suelo como un medio, y ahí nuevamente me tengo mucho, para hacer más eficiente la nutrición de los cultivos. La selección de los híbridos también es uno de los componentes, particularmente en esquemas muy tecnificados, que hay que tomar mucho en cuenta, y otros aspectos claves como la densidad de población y el sistema de labranza. Decía el doctor Eisenhower, y lo comento porque a veces cuando tenemos este tipo de sesiones dicen, es que los mejores campos, 100% de acuerdo, pero a veces es bueno detenernos a evaluar y a entender qué es lo que pasa y a diseñar sistemas de producción a partir de las experiencias que nos permitan maximizar el uso de los recursos. De manera práctica, ¿qué hemos visto? Esto hablo a título personal, como un factor fundamental en los diseños de sistemas de alta productividad. En primera instancia, la selección de los híbridos. Y aquí no quiero descartar el tema de trabajo con sistemas de maíz de semillas nativas. Ahí también podemos hacer trabajo de selección y partir de poblaciones sobresalientes de los maíces nativos que nos permitan maximizar la expresión del material. La fecha de siembra es otro factor fundamental por la importancia que tiene en el aprovechamiento de la radiación. Decíamos, el clima no lo podemos controlar y sin embargo sí podemos ajustar nuestros sistemas a que utilicen de la manera más eficiente la radiación. Recordemos que el maíz es una planta C4 muy eficiente en el uso de la radiación, pero que en el mismo sentido los días nublados nos afectan mucho el aprovechamiento. Densidades de población óptimas, y aquí hay toda una discusión, porque claramente hemos estado avanzando en los últimos años a trabajar con densidades de población mayores, y sin embargo no es una curva lineal, es una curva que tiene un tope donde a partir de cierto cantidad de semillas la eficiencia de la población disminuye. Entonces tenemos que encontrar las densidades de población óptimas, pero particularmente, y lo voy a abordar más adelante, trabajar en temas de eficiencia de la siembra. La siembra es una de las prácticas que yo siempre que trabajo con agricultores lo comento, representa tal vez el 50% del éxito de tu cultivo. Y sin embargo es una práctica que a veces no se le dedica el tiempo suficiente, desde preparar tus implementos para hacerla de manera adecuada, pero sobre todo de darle el momento óptimo al suelo para sembrar y de hacerlo con la velocidad adecuada de las máquinas. No es el objetivo principal de la sesión en nutrición, y sin embargo son puntos que sí quiero dejar muy ahí sobre la mesa, porque mucho de la productividad la estamos perdiendo a veces por ese kilómetro, 2 kilómetros más de velocidad que le damos cuando no tenemos equipos todavía siempre disponibles para poder trabajar a esas velocidades. Pues ahí hay mucha oportunidad. En el tema de malezas y plagas y enfermedades, damos por hecho que el control de plagas no es un problema, y sin embargo para nosotros en general sí es un problema. Hablamos de agricultura sostenible, y entonces cada vez estamos migrando más a sistemas que permitan un control biológico, digamos, mayor, o a través del enfoque de manejo ecológico de plagas, el uso o la integración de diferentes estrategias que nos permitan hacer la reducción en el uso de ciertos agroquímicos, logrando o buscando ecosistemas más equilibrados. El tema del agua, o sea, tanto en riego como en temporal, créanmelo, tenemos una gran oportunidad. Y créanme, si nos llevamos ese mensaje de cómo mejorar la eficiencia en el uso del agua, no solo por el valor que tiene el agua per se, que sabemos que es uno de los recursos más limitantes y cada vez lo va a ser más,
sino por el impacto que tiene sobre la productividad. Cuando nosotros regamos mal, no solo gastamos más agua, y eso es muy común en Bajío, desgraciadamente en Sinaloa, en varias de las zonas que me ha tocado visitar, sino que afectamos de manera significativa el cultivo, porque lo detenemos, créanme, saturan los suelos normalmente de agua, o no logramos láminas eficientes, o no aplicamos el riego en los momentos más críticos, que también lo vamos a abordar. Pero en temporal estamos, y perdón por la expresión, pero estamos peor. ¿Por qué? Porque de por sí el agua en temporal es un recurso limitado, y muchas de las prácticas que hacemos, lo último que hacen es favorecer la captación y el aprovechamiento del agua. Entonces ahí también voy a permitirme tocar eso, particularmente en el día 4. Y el componente de la nutrición. Pero nuevamente, no es la fertilización, es la nutrición eficiente y balanceada de los cultivos para lograr expresar la máxima potencial de la genética. Nutrición tiene un impacto muy fuerte en los resultados finales que podamos obtener. Solo como ejemplos, miren, esta es una curva evaluada para híbridos de Bajío, donde se identificó que la mejor fecha de siembra va en la segunda quincena del mes de abril. Y decía el doctor Esteban Michel de CDT Villadiego, el dato de 80 kilogramos menos que se pierden por cada día que yo retraso la fecha de siembra a partir de mediados de abril. Esto específicamente para Villadiego, ahorita vamos a hablar de la fenología de los cultivos. En cuanto a densidades, esta, que ya es un poquito desfasada, nos muestra esta gráfica que yo les comentaba, donde a partir de cierto nivel de densidad de población, el rendimiento tiende a disminuir, no necesariamente más población es más rendimiento. Y no quiero descartar los sistemas de hiperdensidad. Está bien que sigamos trabajando en esos sistemas, evaluando si hay algunos híbridos que se adapten. Pero de entrada, la mayoría de los híbridos están ahorita diseñados para estas densidades de población con excelentes resultados. Incluso se puede trabajar con menos. Entonces aquí no me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero dejar el mensaje. Tenemos que trabajar en identificar a nivel de región cuáles son esos híbridos que nos expresan el mayor potencial, pero también la mayor adaptabilidad. Hay híbridos muy competitivos en el mercado, pero yo les digo que son cuarto de milla, que son carros del año, carros de lujo, donde si tienen una autopista bien pavimentada van a correr a tope. Desgraciadamente nuestras parcelas y nuestros suelos no son pistas bien pavimentadas. Las hemos llevado a terracería y terracería de cerro. Entonces necesitamos híbridos rústicos y poder tomar la decisión de función de la calidad y capacidad de mi suelo, qué híbrido puedo yo poner para sacarle el máximo potencial. No descarto ninguno, todos son buenos en ciertas condiciones, pero cada uno de ustedes en sus regiones, y por eso les pedía por ahí de favor que nos pusieran de dónde nos acompañan, tiene que trabajar en identificar esos híbridos para poder maximizar la productividad. Solo como ejemplo, miren, esto es una evaluación que realizamos en la zona de Bajío. Como no es el objetivo el tema de hacer difusión del híbrido, ¿no? Omití los nombres, pero quiero que vean la variabilidad que existe en el rendimiento bajo una condición de manejo similar. O sea, podemos tener una variabilidad hasta del 40-50% de rendimiento en el tema de los híbridos. ¿Qué sugiero aquí? Y es parte de esas propuestas que nos han funcionado, que ya están funcionando. Te voy a dar un ejemplo muy vívido. Como productores, esos pequeños pasos de organización nos pueden permitir a generar una red, por lo menos de intercambio, de experiencias, de resultados, más allá de la parte comercial. Con todo respeto para los amigos de las semilleras, es bueno, ¿no? Todos poner esas parcelas que siempre se ponen en la parte comercial. Pero no hay como que los mismos organismos o ejidos o comunidades hagan este proceso a lo largo de sus espacios, de sus territorios más o menos parecidos para poder identificar qué materiales se desenvuelven mejor en ciertas condiciones. Hay respuesta, como ya les decía, a la fecha de siembra. También en ese mismo trabajo se evaluaron fechas de siembra y sí hay una respuesta, en este caso para nosotros en Bajío. Ya les decía, la mejor fecha es a mediados de abril. Obviamente cambian las diferentes regiones, pero que quiero resaltar que este dato también lo tienen que tener muy bien identificado para poder sacarle el máximo provecho a sus sistemas. Este es otro ejemplo, en este caso para el ciclo otoño-invierno en el norte de México. Veo que nos acompañan agricultores de otros países. México pues tiene 3 grandes regiones, ¿no? En el caso del norte, particularmente el maíz se siembra mucho en el ciclo otoño-invierno, por eso la fecha, en este caso las fechas, y nuevamente la variabilidad que existe entre los diferentes materiales. Tenemos híbridos desde 9 toneladas hasta híbridos de 14 toneladas en condiciones de riego. Entonces, les digo, no es el objetivo principal, pero sí quiero también sentar ese antecedente, tener muy bien identificadas las densidades, tener muy bien identificado los híbridos y su adaptabilidad en cada una de las regiones. Pero particularmente, una vez que yo decido qué densidad y qué híbrido,
trabajar mucho en la eficiencia. Créanme, esos pequeños pasos que nosotros podemos mejorar o esas pequeñas ganancias que podemos lograr a través de calibrar mejor. Y cuando hablo de calibrar, no solamente el tema de cantidad de semilla, que es lo que normalmente todos hacemos, sino de distancia y de profundidad. Perdemos aproximadamente de 10 a 15% actualmente en México en zonas intensivas de plantas de lo que establecemos a lo que cosechamos. Y muchas de esas tienen que ver con que, aunque esté la planta, no tenemos mazorca, porque hay una distribución muy heterogénea. No están a la misma distancia las semillas. Tengo 8 semillas por metro, pero una está a 17 y la otra está a 8. Entonces, ahí también hemos identificado, y esto sí se los hablo mucho desde la práctica, como una área de oportunidad importante, y por eso la importancia también de hacer el curso en este momento, para trabajar en nuestras máquinas, darles el mantenimiento adecuado y alistarnos para estar listos que cuando se nos venga la siembra, nuestra máquina esté trabajando al 100%. Créanmelo, aquí tan solo con este componente de mejorar su calibración, pueden ganar de un 10 a un 15% en rendimiento, sin invertir más que 2, 3, 5 horas en darle atención a sus máquinas. Y perdón, porque sé que para muchos esto puede ser obvio, pero créanme, a veces las cosas sencillas son tan obvias que las dejamos de lado. Y ahí hay mucha área de oportunidad para poder maximizar la productividad. Hemos estado trabajando en concordancia con varios colegas. Aquí el ingeniero Bartolo, un colaborador de la región del centro de México, estuvo evaluando diferentes densidades y hemos estado encontrando, por ejemplo, arreglos interesantes con sistemas de siembra en 3 hileras, en cama de 1.60. Una mejor distribución de plantas, no, si pueden observar, hay un efecto sí sobre el arreglo, no sobre la densidad. El mejor rendimiento lo logramos con 3 hileras con cama de 110,000 semillas, con casi 20 toneladas de rendimiento de grano por hectárea. Entonces, tenemos que trabajar también en cómo mejorar la distribución para aprovechar nuevamente eso que no podemos controlar, pero que sí podemos diseñar para aprovechar de mejor o de manera más eficiente, en este caso, la radiación. Y quiero cerrar esta parte con esto. O sea, lo que vamos a estar abordando en los 4 días tiene que ver con los momentos, las fuentes, las dosis y las formas de aplicar, en este caso, los diferentes insumos que nos ayudan a la nutrición. Pero nuestro aliado principal en sistemas de producción extensivos y de alto rendimiento es el suelo. Si no tenemos suelos de calidad, difícilmente vamos a poder lograr altos rendimientos o los vamos a lograr a un alto costo energético y a una alta dependencia de insumos. En la red de agroinnovación, lo que estamos trabajando es mucho en trabajar sobre esos suelos para realmente tener suelos de calidad que puedan sostener sistemas de producción intensivos y de alto rendimiento, pero que al mismo tiempo no solo se conserven, sino que se regeneren. El ingeniero Juan les va a comentar más sobre el enfoque de agricultura regenerativa, pero créanme, no lo debemos de echar en saco roto. No hay una fórmula mágica para lograr los altos rendimientos, pero si hubiera una carta debajo de la manga que nos puede ayudar a lograrlo, es trabajar sobre la fertilidad natural del suelo y cómo mejoramos esa fertilidad. Y mucho de eso tiene que ver con el manejo del carbono, con el incremento de la fauna, los microorganismos, con el mejor manejo del agua y con romper ciertos paradigmas que aunque son de muchos años, no por eso quiere decir que estén bien, entre ellos la labranza, y de eso voy a hablar el 4º día. Solo mostrarles algunos ejemplos de los trabajos que se han realizado, en este caso un sistema de maíz de alto rendimiento con sistemas de riego por goteo en agricultura de conservación, arreglos de siembra de doble hilera y el uso de, en este caso, semioquímicos para el control de plagas. Algunos datos relevantes, desgraciadamente nos afectó el granizo, pero una de las tablas que no tuvo el efecto del granizo superó las 20 toneladas, no se hicieron aplicaciones de agroquímicos en esa tabla, bueno, en este caso, perdón, de insecticida para el control de gusano cogollero. No es comercial, en general hubo un año de menor densidad o intensidad de la plaga y obviamente con una alta eficiencia en el uso de los fertilizantes gracias al sistema de goteo. Otro paréntesis, en el tema del suelo, este concepto que es tan básico, y perdón, nuevamente a veces lo básico lo omitimos, es fundamental que lo tengamos siempre presente, siempre presente. En el suelo tenemos 3 grandes fases. La fase sólida, que tiene que ver con los materiales, o en este caso los minerales que se encuentran en el suelo. La fase líquida, que son esos espacios que están disponibles para aprovechar el agua.
y la fase gaseosa o los espacios para el aire. Además, ahí está un componente de la materia orgánica. Este tema tenemos que mantenerlo lo más balanceado posible para realmente tener una nutrición eficiente y aprovechamiento, en este caso, de lo que le pongamos al suelo. Llámese agua, llámese mejorador, llámese fertilizante. Nosotros, ¿qué pasa comúnmente? A través de prácticas como la mecanización excesiva, generamos problemas con la porosidad del suelo. Tendemos a compactarlo y vamos a mencionar algunos ejemplos que afecta realmente mucho el desarrollo de los cultivos. Saturamos estos espacios porosos, espacios de la fase líquida, ocupamos algunos espacios porosos por el exceso de riego y detenemos el crecimiento de las plantas. Entonces, a veces son esas pequeñas prácticas que tenemos que tener siempre presentes para lograr una nutrición eficiente de los cultivos. El tema de los agregados. Los agregados, de manera llana, pues son el pegamento del suelo. Son estos componentes que nos ayudan a mantener el suelo unido y particularmente que permiten mantener la estructura del suelo. Esa estructura permite mantener a su vez una aireación efectiva. Para mí uno de los componentes, muchas me dicen, oye, y además de los fertilizantes, ¿con qué más nutrimos? Para mí uno de los básicos es con oxígeno, con aire, con CO2, porque al final la planta lo que absorbe es CO2. Entonces, nosotros cuando no tenemos este cuidado y rompemos estos o perdemos estos agregados del suelo, tendemos a tener más pérdida o más disponibilidad o más queda más el suelo expuesto a temas, por ejemplo, de erosión tanto hídrica como eólica. Obviamente, mantener los agregados nos permite una buena infiltración, una buena aireación a nivel del suelo, facilita el desarrollo de raíces. ¿Por qué toco estos puntos tan básicos? Porque a veces nos preocupamos por comprar el fertilizante más caro, pero descuidamos esto. Y perdón que lo diga, pero así es. Descuidamos estos conceptos. Y entonces decimos, es que esto no jala o es muy poco eficiente. Sí, porque el suelo no está preparado para poder aprovechar o no tiene las condiciones, en este caso de físicas, para poder aprovechar al máximo lo que ahí le pongamos. Solo como un indicador importante que siempre hay que tener presente, la velocidad de infiltración. Si nuestra limitante principal en la mayoría de la agricultura extensiva es el agua, nuestro suelo tiene que ser un bebedero. Yo les decía a los señores, tiene que ser como un camello. Tiene que tener la capacidad de que en un evento de lluvia como los que nos caen ahora, que desgraciadamente parte de los cambios del clima tiene que ver con eso, donde ya se nos precipita rápidamente la lluvia, eventos de lluvia de 30, 40, 50 milímetros, nuestro suelo no tiene la capacidad de infiltrar. Entonces, ¿qué pasa? Llueve fuerte, escurre, lava el suelo, se lleva el componente más fértil de nuestras parcelas, no tenemos agua y a pesar de que nos llueve en muchas zonas la misma cantidad, porque no en todas zonas llueve menos, tenemos menos disponibilidad de agua. Entonces, ahí hay una gran oportunidad. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a ver el día 4 en temas de cómo mejoramos la eficiencia en la parte de filtración, pero este es un indicador que ustedes tienen que tener presente. Y solamente por dar algunos ejemplos, ¿no? Los suelos arenosos sabemos que son los que más infiltran, desgraciadamente tienen poca capacidad de retención, entonces hay que trabajar otras enmiendas que nos permitan detener un poco más esa agua, o algunas prácticas que también ya están más que validadas, que nos ayudan a retenerlo. Caso contrario, los suelos francos, que son los ideales, con una velocidad de 50 centímetros por hora de filtración. ¿Cómo están? Es algo que ustedes tienen que saber. Si queremos realmente nutrir a nuestro cultivo de manera eficiente, tenemos que saber cómo está esto y como parte de ese proceso para mejorar la nutrición, trabajar primero en corregir esto. Porque nuevamente, no me sirve de mucho si yo le pongo el insumo más eficiente del mundo si mi suelo no está preparado para manejar, en este caso, el agua, porque no tiene una buena infiltración. Compactación. Una de las limitantes que más me he encontrado en campo, ahí sí he tenido la fortuna, bueno, les decía, recorrer desde Campeche, Tamaulipas, obviamente aquí en Querétaro, en el norte de Guanajuato. Y es impresionante este problema, sobre todo la compactación. Acuérdense que hay varios tipos de compactación. Les quiero mencionar particularmente la compactación mecánica por piso de rastra o por piso de arado. La mayoría de los suelos de temporal en México presentan esta limitante y es algo que tenemos que trabajar y corregir antes de poder trabajar esquemas de alto rendimiento. ¿Cómo? Lo vamos a ver también el día 4, el día jueves, pero sí quiero que tengan también este pequeño diagnóstico como una herramienta para que ustedes evalúen. Es más, si mañana van a campo, evalúen cómo están sus suelos y mídanlo a través, en este caso, de la densidad aparente, es un buen indicador. Recuerden, la densidad aparente es, en este caso, un peso sobre determinado volumen que nos dice si nuestro suelo está más pesado, o en este caso, menos pesado, que a su vez se relaciona con la porosidad que ese mismo suelo tiene y la capacidad que puede tener de infiltrar.
pero además, con ese mismo, cuando es en este caso compactación mecánica por piso de rastro, por arado, llegamos a tener una limitante impresionante de desarrollo y crecimiento de raíces, que realmente limita mucho. Entonces, nuevamente, uno de nuestros grandes aliados para poder hacer un uso eficiente de los fertilizantes, pues son las raíces, porque son, digamos que sí, la boca de la planta. Entonces, siempre que yo tenga un sistema radical, radicular, menos desarrollado, voy a tener menos capacidad de poder aprovechar de manera eficiente mis fertilizantes. Perdón que lo diga tantas veces, sé que al menos ya lo he dicho 10. Eficiencia, eficiencia, eficiencia. Mucho tenemos que hacer ahí. Las cantidades las vamos a trabajar mañana conmigo y Juan. Las fuentes, hay excelentes fuentes en el mercado, pero tenemos que poner particular énfasis en cómo logramos que cada gramo de lo que yo le ponga se aproveche de la mejor manera. Esto que les acabo de mencionar son de los factores más limitantes y más comunes, tanto de la parte física y algunos química. Pero hay otros que son igual de importantes. ¿Cómo está la biología de nuestros suelos? ¿Realmente tienen nuestros suelos la capacidad de desdoblar lo que ahí está para ponerlo disponible en la planta, por ejemplo? Entonces, este es otro indicador. Hay uno que muy directo, que es la biomasa microbiana del suelo, que nos dice la cantidad que tenemos de microorganismos en el suelo y que están altamente influenciados por las relaciones de carbono y de nitrógeno orgánico. Juegan un papel importante en el tema de agregados. Entonces, ¿por qué tenemos en muchas zonas problemas tan fuertes de erosión? Porque hemos acabado con los agregados, porque a su vez acabamos con la microbiología. Y también ahí hay una serie de prácticas que nos han afectado, pero en este caso también, la buena noticia es que hay una serie de prácticas que nos ayudan a recuperar. En este caso, el ingeniero Juan lo va a abordar bastante el día de mañana y el día viernes. El carbono, al final de cuentas, ¿cuánto de lo que cosechamos es carbono? No sé si tengan ese dato, pero es muy significativo el porcentaje de carbono que cosechamos. Es más del 70% lo que se llega a cosechar. Y sin embargo, nuestros suelos, suena raro, pero han perdido carbono. A través de la labranza excesiva, a través de retirar cada año los residuos, hemos ido quitando cantidad de carbono y desgraciadamente liberándolas, en muchos casos como CO2, a la atmósfera. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho también en cómo regresamos parte de ese carbono a través de enmiendas orgánicas, a través de los mismos rastrojos. Y yo sé, de antemano una disculpa para los ganaderos porque me van a querer ahorcar. Tenemos que lograr diseñar sistemas donde sí extraigamos, porque claramente es un insumo necesario para las unidades pecuarias, pero cómo regresamos ese carbono a través, nuevamente, de las enmiendas. Y si yo no tengo necesidad de rastrojo, como pasa en muchas regiones de Bajío, no lo regale, pero peor aún, no lo queme. Lo peor que le podemos hacer a una parcela es quemar los rastrojos. Es la fuente más barata de mejorador de suelo que tenemos. Y sin embargo, todavía nos seguimos enfrentando muchas veces a este problema. Al final, la capacidad del suelo, ahí está mucho del éxito para poder lograr sistemas de alta productividad. ¿Por qué me tomé estos minutos para abordarlo? Porque para poder hablar de una nutrición balanceada y eficiente, tenemos que entender que la base está en nuestro suelo. Tenemos que saber cómo está mi suelo y junto con mi plan de manejo, trabajar en mejorarlo para poder, ahora sí, lo que le ponga como insumo externo o mejorador o microorganismo o fertilizante de síntesis química, se aproveche de mejor manera. Entonces, lo que les mencioné solo son algunos ejemplos, no es el objetivo principal abordar el tema de manejo del suelo y sin embargo, insisto, está mucho ahí de la base para poder tener éxito en la nutrición y el rendimiento o la obtención de altos rendimientos con enfoque sostenible. De manera ejecutiva hay una serie de indicadores que nos pueden ayudar a medir la calidad del suelo. Ya tocamos algunos, no me quiero detener, pero sí además del componente químico, que claramente es donde muchas veces ponemos énfasis, tenemos que poner cada vez más énfasis en la parte de los componentes biológicos y también en la parte física. Los indicadores físicos son un punto de partida fundamental entenderlos para poder diseñar sistemas de alta productividad. Esta es otra foto del que les comentaba, en este caso en etapa de B4, B5, donde se estuvo trabajando con sistema de riego por goteo, altamente eficiente, no es para todos lados, pero es una alternativa que en granos, aunque muchos decíamos que no, puede ser una excelente opción hacia el futuro para obtener altos rendimientos con un uso muy eficiente del agua, muy eficiente de los fertilizantes. ¿Qué son las 4 R's? Probablemente ya lo han escuchado. Es un enfoque que aunque surge al tema de la nutrición, digamos el punto de origen o dispersión fue el INE,
realmente es algo que debemos utilizar en cualquier decisión que tomemos en torno a algo que vamos a aplicar en nuestro cultivo. Y es definir bien qué fuente vamos a utilizar, o sea, en función del tipo de suelo, en función qué fuente vamos a utilizar, qué dosis, qué cantidad, es decir, vamos a aplicar. ¿Cuándo es el mejor momento para aplicarlo? Y ahí entender la fenología de los cultivos es fundamental y por eso el día de hoy me voy a permitir abordar ese tema, para realmente entender por qué es importante aplicar X fertilizante en algún momento o X nutriente. Y también el lugar y el cómo. Nuevamente, ahí en la eficiencia hay mucha área de oportunidad para poder mejorar la productividad a través de una nutrición balanceada de los cultivos. Entonces, son estas 4 preguntas que, aunque les digo, de origen base a la parte de nutrición, tenemos que hacernosla cuando nosotros pongamos cualquier insumo en nuestra parcela. Algunos ejemplos prácticos de la aplicación de las 4 R's. Definir la fuente, si estamos hablando de un fertilizante de síntesis química, un abono de origen animal o enmienda, una composta, un residuo de cultivo. Esta parte también está bien interesante y creo que afortunadamente cada vez estamos trabajando más en entender que el monocultivo no es el camino. Y aunque trabajamos, o muchos de los que están aquí el día de hoy trabajan con sistemas intensivos, tenemos que encontrar alternativas de cómo integrar diversidad en nuestros sistemas por todas las ventajas que esto tiene. El día lunes me voy a permitir hablarle de algunos ejemplos prácticos ya, tanto de un servidor como de la red con la que colaboro, que se están trabajando y que están funcionando, que es lo más importante, y que creo que ya se pueden aplicar sin mayor problema. Las dosis podemos decidirlo con base en análisis de suelo, lo más común, pero también con base en la misma experiencia en algunos casos de los agricultores, que obviamente tienen toda la experiencia del mundo, en un esquema de balancear la extracción y adición de nutrientes, es decir, por lo menos debo de recuperar a mi parcela lo que saco. Entonces, no sé si ustedes tengan idea, pero ¿cuánto se extrae en cada tonelada de grano de cada uno de los nutrientes? Lo vamos a abordar cuando se hable de cómo calcular las dosis, porque lo menos que yo tendría que hacer es reponer la misma parte. Y sin embargo, al menos en muchos de los sistemas que me ha tocado conocer en México, trabajamos bajo un sistema de minería, decíamos por ahí con el ingeniero Rodolfo alguna vez, porque es un sistema altamente extractivo. Sacamos y sacamos minerales y muy poco le regresamos. En muchas zonas en México no dejamos ni una patita del maíz. Entonces, prácticamente nosotros estamos sacando nutrientes. ¿Y qué le regresamos a esos suelos? Por eso decimos que es un ejemplo de minería. Tiempo, hay diferentes momentos para aplicar. Nuevamente, puede ser antes de la siembra, pero también en la siembra, también en la floración, en la fructificación. ¿En función de qué está esto? Bueno, en función de mi órgano de interés. En este caso estamos hablando de maíz grano, maíz hilo, pero también de la disponibilidad de los nutrientes y de la dinámica en el suelo. Entonces hay que entender que se comporta diferente, en este caso cuando aplicamos algún fertilizante de síntesis química, si yo tengo una alta capacidad de intercambio catiónico, si yo tengo una textura arenosa, si yo tengo riego, si tengo temporal, si tengo un suelo con alta contenido de materia orgánica, la dinámica de los nutrientes es diferente, sobre todo la disponibilidad y del tiempo en el que está disponible. Y como les he insistido mucho, la forma de aplicar, la forma y en cómo se aplica, también es otro de los componentes que vamos a estar revisando. Hasta aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. No sé si tuvieran alguna pregunta aquí en el chat que ya pudiéramos ir abordando, hijo Rodolfo. Voy a permitir abrir el chat. Sí, por favor, ingeniero. Hay por ahí algunas preguntas. Gracias. Mire, no, muchas gracias, y perdón porque le digo, tengo ese mal hábito de que me arranco hablando, pero voy a permitirme hacer este paréntesis. Saludos de Veracruz. Okay. Saludos hasta Perú. Celaya. Y Getoño, saludos. Preguntas. La relación carbono-nitrógeno tendría, en función de qué material, Miguel, si me ayudas por ahí, de qué material. Tenemos por ahí una tabla para referencia, pero está en función del material que utilizamos para poder descomponerlo. De manera general, en el caso de los forrajes es 10:1, pero ahorita lo
si me especificas para poder responder. ¿Qué tanto el calcio? Tendríamos que ver, Rodrigo, si nos puedes compartir en una imagen el análisis y el método para ver cómo lo están reportando, si como contenido total o como elemento disponible. Rodrigo nos pregunta, ¿qué tanto del calcio y magnesio reportado en mi análisis de suelo está disponible? También el método de extracción, para confirmar que sea el correcto. Mi experiencia es que Pedro Lombana nos pregunta, en caso de conseguir estiércol fresco, como enmienda, ¿recomienda aplicarlo? En mi experiencia varía un poco, particularmente el de gallina, por ejemplo, el de pollos, es muy fuerte. Entonces, en la mayoría de los casos, los estiércoles sí conviene hacer un proceso de composteado antes de aplicarlo. Y hay algunos otros métodos ahorita a través de test, por ejemplo, para poder extraer algunos nutrientes, pero aplicarlo fresco, en lo que me ha tocado ver, se puede llegar a quemar, particularmente con el de gallinas, por ejemplo. ¿Cómo determinar fechas de siembra en el Bajío? Pues ahí sí les puedo, digo, mi mayor experiencia ha sido en la región de Bajío. En el caso de Bajío, ahorita lo que mejor ha acomodado es, como mencionaba, las fechas de mediados de abril. Es el mejor, en el caso de híbridos para grano particularmente. En cuanto a mejor aprovechamiento de la luz, tenemos algunos limitantes que entre más sembramos pegado a inicios del mes de abril, tenemos mayor presencia de plagas, particularmente de trips. Entonces hay que estar muy alertas con ello, pero en cuanto a fecha de siembra de mayor potencial de rendimiento, es esa entre la tercera y cuarta quincena de abril, con base en lo que hemos estado midiendo, con base en lo que he visto también en campo. Sí, el concepto de alto rendimiento ¿cómo les explico? Perdón, esta pregunta o comentario es de Eugenio, desde Aguililla, Michoacán, sí, ¿verdad? Sí, correcto. El concepto les digo, no hay que ponerse como un número como tal. Cualquier práctica que me permita obtener mayor productividad en mi espacio se puede considerar alto rendimiento. Lo que pasa es que a veces suena muy bonito y lo decimos mucho. No, realmente sí. Creo que no hay, si me dicen en términos de eficiencia de uso de la energía solar, la milpa probablemente sea el sistema más eficiente por los 3 estratos que tienen. Para los compañeros que nos acompañan de otros países, la milpa pues es un sistema mesoamericano, de la agricultura mesoamericana, donde se asocia el maíz como cultivo principal, pero tiene también la participación normalmente de alguna leguminosa, frijol, principalmente, algunos casos o la mayoría, un frijol de guía que se sube a la planta de maíz, y en la parte de abajo se siembra calabaza. Ese es como el más genérico, pero yo les puedo hablar de milpas donde llegué a encontrar 20, 25 cultivos. Ajonjolín, algunos frutales, hierbas aromáticas, unos jitomates criollos que les dimos jitalillos. Entonces, esos sistemas están perfectamente diseñados para la alta productividad. Obviamente no estamos pensando que vamos a cosechar 10 toneladas de maíz, pero sí he visto milpas que pueden cosechar 5 toneladas de maíz, 60, 80 toneladas perdón, 60, 80 kilos de frijol y unos cuantos kilos de pipiano o calabaza. Ok, para Percy Díaz, la foto que les mostré de la triple hilera es un arreglo donde de llanta a llanta, en este caso es mecanizado de tractor, tenemos 1.60 y adentro de los surcos son 40, 40. Entonces tenemos 40, 40, 80. 40, 40, 80 entre surcos. Y la densidad de población era de 100, en el caso de esta región de Bajío, fue de 110,000 semillas por hectárea. Recuerden que la región del Bajío de México, en términos agroecológicos, es la de mayor potencial de rendimiento. Tenemos una buena cantidad de luz, tenemos una temperatura óptima, entonces es donde la planta de maíz expresa unas condiciones más favorables. Probablemente en otras regiones habría que, si puedes ponernos por ahí, persistías tu zona, podríamos trabajar con una densidad menor, pero aquí el componente, el concepto fundamental es esa distribución más eficiente de las plantas para aprovechar tanto el agua abajo y la raíz, a través de las raíces, como la luz. Entonces, es una buena alternativa. Ya hay, en el caso del sistema mecanizado, ya hay sembradoras con este esquema y hasta ahorita de lo que hemos estado trabajando es una muy promisoria. Ernestina Serrano
Directamente no he trabajado yo en la producción de semilla, pero te digo, tenemos la fortuna de conocer a muchos colegas que están trabajando con híbridos generados por el INIFAP y debemos reconocer que son híbridos bastante competitivos. Normalmente una característica es la alta rusticidad o adaptación de estos materiales, pero ahí la parte fundamental es trabajar o identificar muy bien, en este caso, al proveedor de la semilla para que haga un proceso de hibridación pues muy eficiente, ¿no? ¿Dónde se pueden comprar las hembras y macho para generar la semilla? En la mayoría de los centros de investigación, los centros regionales del INIFAP, hay programas de maíz. No en todos, pero yo creo que un 70-80% tienen. Al menos en el caso de Celaya, que era el que tenía más cercano, tú puedes ir y solicitar progenitores para el desarrollo o producción de semillas propias de maíz. Obviamente, tiene más complejo que eso, hay todo un proceso de registro de la producción de semilla, se requiere, la verdad, también el conocimiento para la sincronización de los progenitores y poder tener una semilla de mucha calidad, pero acérquese al INIFAP, la verdad es que el INIFAP es una institución de alto nivel que tenemos en México, que a veces, lo voy a decir, no la sabemos aprovechar. Yo tuve la fortuna de trabajar en CIMIT, donde pues es un centro internacional y podemos tener la experiencia de muchos investigadores de otros países, pero créanme, los investigadores en INIFAP que tenemos en México son altamente capacitados y tienen muchas innovaciones que están disponibles. Desgraciadamente, a veces no hay una articulación tan efectiva, pero el primer paso, como siempre lo decíamos, si Mahoma no va a la montaña, o cómo era, hay que ir con ellos. Ellos tienen la información. Hay que acercarnos para poder obtener retroalimentación. Percy, acá en Perú hacemos un surco 80-20, 62.500 semillas por hectárea aproximadamente. Sí, gracias. Gracias por el comentario. Le digo, créanme, muchas gracias. De eso se trata este espacio, de poder compartir experiencias. Esta es una de las que es de las muy buenas. Y aquí me gusta porque ya lo van a ver con el hijo, Juan. Ahí estamos afinando cada vez más todos estos conceptos. Miren, Mario Cedeña nos saluda desde Ecuador y nos dice, ¿podemos reemplazar en su totalidad la fertilización convencional por abono orgánico sólido como bokashi? ¿En qué cantidad aproximadamente lo podemos hacer? Lo vamos a abordar con el Inge Juan en la parte de enmiendas y donde se van a realizar cálculos de cuánto necesitamos. Mi pregunta sería para allá, ¿de qué meta de rendimiento estamos hablando? Yo les puedo decir que tengo experiencias de suelos con 3.5-4% de materia orgánica, con semillas híbridos, pero no, a veces híbridos de cruzas triples, que podemos sacar 4 o 5 toneladas sin problema, sin 1 kilo de abono. Pero si queremos ir por 10, 12 toneladas, no nos da. Lo que yo he vivido, ahí sí les hablo desde mi experiencia, no nos da. Hasta ahorita con lo que yo he hecho. No quiere decir que no se pueda hacer. Probablemente el Inge Juan desde su experiencia ya lo haya hecho. Yo lo que he hecho no las he podido sacar cuando hemos bajado el abono. ¿Qué estamos trabajando? Esa nutrición químico-orgánico, si lo queremos saber así, cuando hablamos de metas de rendimiento de 12, 10, 12, 15 toneladas, que en algunas regiones de México ya se están obteniendo hasta un poquito más. Pero para otras metas de rendimiento, 3, 5 toneladas, probablemente sí lo podemos hacer. Ahí les va. Donde yo he visto más potencial es con la asociación de cultivos. Y el día lunes les voy a compartir experiencias de mis colegas en Chiapas, donde con la asociación con dolicos están incrementando 1,5 toneladas, 2 toneladas más por el residuo, el efecto residual que tiene en este caso el dolicos. En el caso del temporal, Osvaldo Ochoa, la verdad es que nos saluda desde Morelos, pregunta, ¿cómo calcular la fecha de siembra en tierras de temporal? La verdad es que ahí, pues sí estamos mucho en función del temporal. Lo que yo sí les puedo decir, que un ajuste que hicimos en Michoacán para ganarle tiempo al tiempo, le decíamos con los agricultores, era la siembra en seco. Pero esta tiene un montón de truco. La hicimos en Bajío con excelentes resultados, siembra en seco, en lugar de esperar a que el suelo nos dé, o sea, que llueva, que se moje, nos dé punto y sembramos en seco, cuidando la profundidad, para poder asegurar que en las primeras lluvias el maíz no reventara, sino que, o sea, no le llegue, y para que cuando le llegue es porque ya se mojó lo suficiente para que entonces pueda germinar y ya normalmente el temporal lo tenemos encima.
Y sin embargo lo hice en Campeche y pregúntenme cómo me fue. Por ahí si está el Inge Tapia, saludos Inge Tapia. No funcionó, porque allá es un calorón, pero un calorón que prácticamente es un horno el suelo. Entonces aprendimos que en la zona del trópico, aunque a menos que estés en zonas muy lluviosas, Tabasco, para la gente que nos acompaña en otros países, en Tabasco hay zonas donde nos llueven 3,000 milímetros, el sur de Veracruz 2,000 milímetros, Puebla. Entonces, esas zonas pues, no hay tanto problema, puedo sembrar en seco y con las lluvias y sello. Hay zonas como Campeche donde llueve menos y es muy caliente, llega a 35, 40 grados en esas épocas ambiente, suelo con más de 45, 50 grados. No se puede sembrar en seco, porque entonces siembras en seco y se cuece, o con esa poquita humedad que cae, se cuece la semilla. Entonces, ¿cómo calcular la fecha de siembra en tierras? Estado de Morelos, mándame el municipio, Osvaldo, y creo que sí te puedo ayudar si quieres ahorita, porque ahí sí varía, no es lo mismo Puente de Isla que acá pegado a los volcanes. Hola, Alfredo, un gusto. Perdón, nos pregunta Alfredo, dice, en secano podemos desde 30,000 plantas con rendimientos de 4 a 6 toneladas y con 45,000 semillas a 70 centímetros estamos en 9 a 11 toneladas. Ahí, bueno, saludos a Argentina, también tuvimos la fortuna de visitarlos por allá. Pues obviamente está en función de la precipitación y de la humedad disponible acumulada en el suelo. Lo que yo he observado, y nuevamente esto lo vi en Campeche, en condiciones de menor lluvia, a diferencia de lo que mucha gente pensaría de poner altas densidades, la estrategia más efectiva es disminuir las densidades, porque esas menos plantas que tenemos aprovechan mejor el agua. Obviamente, porque no vamos a ir por altos rendimientos. Yo lo vimos mucho en sorgo. O sea, allá en la zona de Yucatán, en el sureste de México, se sembraba soya y cuando salía la soya, si había humedad, la gente ponía sorgo. ¿Cuál fue la diferencia? La gente que sembraba 16, 18 plantas por metro, 12 plantas por metro, tenían una panoja, o en este caso los granos así, chiquitos, 10 centímetros, 12 centímetros. En cambio, 500 kilos aproximadamente. En cambio, con 8 plantas por metro, con esa lluvia residual que nos quedaban, que eran unos 350 milímetros, tal vez 100 más que nos llegaban a caer en otoño-invierno, con 8 semillas por metro podíamos sacar casi 1,5 toneladas, 2 toneladas. Es muy poco, pero recuerden, es humedad residual. Lo que yo ahí aprendí, y lo vi mucho, fue cuando tú tienes una condición limitada de humedad, a menos que sea para forraje, lo ideal es que siembres con bajas densidades. Pero gracias Alfredo por compartir. ¿Sí? Osvaldo, sí, es un excelente, no solo por la composta como tal, el lixiviado de lombriz es uno de los mejores fertilizantes y lo usamos mucho como quelatante. Entonces nos ayuda, además de hacer algunos fermentos de urea, de fierro, de fósforo, lo podemos utilizar como quelatante. Entonces, si tú me dices, sería una excelente inversión tener un lombricompostario. ¿De qué depende que sea buena o no? Que tengas disponible la materia prima que les vas a estar dando. Ahí hay mucha diferencia. Ahora hay muchas estrategias para usar compostas a partir de residuos urbanos de las casas, y la realidad es que esas compostas no son malas, son buenas, pero no se comparan nunca con una composta que viene, por ejemplo, de estiércol de bovino. Entonces, si yo tengo bovinos, es ideal que ponga un lombricompostario. Le voy a maximizar a poder el uso de ese insumo. Voy a contestar 2 más para continuar, pero gracias. Créanme, de eso se trata. Y les digo, les estoy hablando mucho, créanme, desde la experiencia, obviamente muchas, o la mayoría de las cosas sustentadas también en datos, pero les hablo mucho desde la fortuna que he tenido de trabajar en diferentes regiones de México y con muchos agricultores. ¿A qué profundidad lo hice? En Michoacán, no tiene nombre, en el Valle Morelia Queréndaro, ahí en la zona pegada a Morelia, es una zona donde normalmente se sembraba en húmedo, hicimos el cambio, son suelos con textura tendiendo arcillosa, 50% de arcilla, 25-30% de limo y el resto de arena, son suelos, o sea, no tan pesados como en otras zonas, y nos funcionó excelente. Créanme, fue un cambio radical, ahora mucha gente lo hace así, la siembra en seco. Michoacán nuevamente es un estado muy grande, es muy diferente. Por ejemplo, la zona fría, la zona pegado al Estado de México, si ya es temporal, también sin problema lo podemos hacer en seco. Si es humedad residual, es otra cosa. Manejo de humedad residual, para los que no conocen este sistema, es donde yo cosecho, rastreo el suelo para guardar humedad
y después subo la humedad. También hay algún sistema donde en el mes de febrero, marzo, aprovechan el agua de los bordos que capturaron en el temporal, riegan, rastrean y ya con esa humedad siembran. Entonces, el sistema de siembra de humedad es muy diferente. Isla. El puente de Isla sí es bastante calientito. Yo la verdad ahí sí me esperaría, Osvaldo. Habría que ver también el suelo, pero sí me esperaría a que me dé a la primera lluvia para poder sembrar, porque es caliente. Gracias, Alberto. Ya me animaste más. En el caso del sorgo. Bueno, gracias. Continuamos. El segundo eje temático del día de hoy, y es parte ya de este primer enfoque de las 4 R's, tiene que ver con entender cómo crece y se nutre la planta de maíz. Y aquí quiero retomar la experiencia de las benditas redes sociales, como diría un gran amigo. Porque continuamente yo veo preguntas donde dicen, ¿cuándo es el mejor momento para echarle? ¿Cuánto le echo? Las clásicas, ¿no? Y hay una gran infinidad de respuestas, lo cual se agradece porque el hecho de que tú respondas, pues, nuevamente, quiere decir que estás invirtiendo parte de tu tiempo para compartir la experiencia. Y qué mejor cosa hay que poder compartir lo poquito o mucho que uno ha vivido. Pero, a veces en la buena intención, no se dice en dónde. Y esto es fundamental, porque el maíz crece el maíz es un cultivo adaptado desde el nivel del mar hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Los he visto ahí en la zona del Valle de México. Desde suelos completamente o muy arenosos hasta suelos muy arcillosos. Entonces, el maíz crece en muchas condiciones. Entonces, cuando yo no tengo el contexto de bajo qué temperatura, bajo qué suelo, bajo si es riego temporal, es muy difícil que yo pueda dar una respuesta. Pero un primer paso para eso es que podamos entender cómo crece el maíz y de qué estamos hablando. Entonces, aquí me voy a permitir, yo sé que nuevamente muchos de ustedes probablemente ya lo manejen esto y qué bien, compartan su experiencia, pero que tenemos que aprender a hablar de la edad de la planta. Entonces, el maíz tiene 2 grandes fases, la fase vegetativa y la fase reproductiva. Ahorita vamos a ver. Pero ¿cómo puedo yo diferenciar o cómo puedo yo leer las fases del cultivo? Entonces, en términos prácticos, lo que nosotros hacemos es, y no solo nosotros, es una definición que ya está, digamos, estandarizada, medir las hojas verdaderas del cultivo. ¿Cuáles son las hojas verdaderas? Las que ya tienen lígula. Y en esta imagen de la izquierda, me permito mostrarla, es esta forma de que abraza, en este caso, a la planta de maíz. ¿Por qué me detengo y por qué empezamos con el momento? Porque vamos a hablar de las fuentes, vamos a hablar de las dosis, pero es importante que todos nos entendemos y hablamos de lo mismo. Entonces, hojas verdaderas son las hojas que ya tienen la lígula, que abrazan al tallo. ¿Cómo se ve esto en la planta? Bueno, aquí podemos ver 2 fotos donde se pueden contabilizar las hojas verdaderas, que son las que tienen lígula, y cómo van evolucionando en el crecimiento de la planta. ¿Por qué es importante esto? Porque el maíz crece muy diferente. Ahorita vamos a ver el tema de los grados de desarrollo, grados calor. Pero el maíz tiene una alta respuesta al calor. Entonces, crece muy diferente en la zona de Campeche, de Yucatán, donde podemos cosechar a los 130 días, tenemos a los 55 días, 60 días ya tenemos hoja bandera, mientras que tenemos el contraste, zonas frías donde requerimos 85, 90 días para llegar a esta etapa. Entonces, claramente, el desarrollo de la planta es diferente y por ende los momentos de aplicar son diferentes, las fechas. No podemos decir fertiliza a los 30 días. ¿Dónde? Te puedo decir que para Campeche fertilizar a los 30 días ya va a estar, mientras que en la zona nuevamente, de Toluca vas muy pronto. Entonces, por eso es que quiero detenerme a hacer esta parte y vamos a revisar algunos aspectos claves. El objetivo no es revisar la fenología completa, no vamos a ver punto por punto. Quiero resaltar desde mi experiencia lo que yo he visto como momentos críticos que tienen un alto impacto en el rendimiento y que a la vez hay que atender no solo a través, nuevamente, estamos hablando de nutrición, no solamente a través de los nutrientes adecuados, sino también a través del agua, a través de la aireación, a través de la no competencia en ciertos momentos críticos. Entonces, en este caso, les digo, podemos ver una planta en B5, que tiene 5 hojas que ya abrazan, aunque si contamos el total, estoy hablando de la foto de la izquierda, B5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos observar 7 plantas desde arriba, pero en términos de crecimiento de la planta, esta planta está en B5, porque son solo 5 hojas completamente expuestas
que están abrazando al tallo. Al lado derecho, al centro, tenemos B6, ya creció, se envolvió una nueva hoja. En total en la planta podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hojas totales, pero estamos en B6. ¿Por qué es importante B6? Porque ya desde ahí se empieza a diferenciar lo que van a ser el número de hileras de la mazorca. Y aquí me permití poner esta foto de la derecha, que es de un servidor, de una planta en B7, es decir, solo una hoja o unos días más que la foto del centro. Y vean ya cómo en la parte del centro de la imagen se distingue lo que es la mazorca o lo que va a ser la mazorca. El primorio principal, ahorita vamos a hablar de la capacidad que tiene la mazorca de diferenciar, perdón, la planta de maíz, de diferenciar una mazorca en cada nudo. Pero sabemos que normalmente hay una mazorca principal que está en el nudo 11. Ya está. Entonces, cuando nos dicen, oye, cuando somos tan insistentes a veces, oye, es que en esa etapa hay que evitar el estrés, ahí es un buen momento para hacer la corrección de fierro, de zinc, tenemos que, si vas a poner algún foliar, es un buen momento, que no haya competencia de malezas, tiene que ver con que la planta va a responder al estrés o la falta de estrés en la diferenciación del número de hileras. Este término está definido, digamos, de manera principal por la genética, pero sí tiene un efecto ambiental. Recuérdense que la planta es una interacción, nuevamente lo que decíamos del sistema. Hay una interacción entre el genotipo, es decir, la planta y sus genes, y el ambiente. Si yo estreso a mi planta, difícilmente va a diferenciar el potencial genético de hileras en esta etapa de B6. Entonces, por eso es tan importante que sepamos leer la edad de la planta. Así como cuando yo llego y veo a un niño, bueno, ahora ya es bien difícil atinarle porque el mío tiene 9 y mide 1,55. Entonces es difícil atinarle, pero la realidad es que sí te das una idea de en qué etapa está. Hay un concepto que tenemos que tener bien claro. Grados, desarrollo, unidades calor acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de calor que la planta de maíz acumula. Hay dos grandes cosas que la planta de maíz, además del agua, aprovecha. La luz en este caso y el calor. Plantas con mayor, tienen cierto requerimiento de unidades calor. Si yo acelero o se incrementa la temperatura, lo que va a pasar es que se va a cortar el ciclo de la planta y por ende tengo menos capacidad de acumulación de reservas que al final voy a poder convertir en este caso en mi órgano de interés que es la mazorca. ¿Cómo se define los grados días calor? Tomamos en cuenta la temperatura mínima o temperatura base del maíz, que para la zona de México estamos creando de 10 grados centígrados como temperatura base, donde la planta no quiere decir que se detiene completamente a partir de los 10 grados centígrados hacia abajo, pero sí disminuye significativamente su desarrollo. Caso contrario, arriba de los 30 grados centígrados. A menos que yo tenga un sistema de riego disponible para poder mantener hidratada la planta y a pesar de que tenga una alta tasa de evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que está saliendo de la planta por el calor y la temperatura, si no tengo eso, a partir de 30 grados centígrados la planta va a disminuir su capacidad de acumulación. Entonces, va a cerrar estomas, va a cuidarse y va a disminuir la capacidad de crecimiento, de desarrollo. Entonces, por eso es este intervalo. ¿Cómo se calcula? Registramos la temperatura mínima del día, la temperatura máxima, y sacamos la diferencia y le dividimos entre 2. Le restamos los 10 grados centígrados de temperatura base. No me hagan mucho caso, esto lo podemos revisar con calma. Pero lo importante es que en ese día se acumularon 11.5 unidades calor. ¿Cuántas unidades calor requiere el maíz para completar su ciclo? Dependiendo de los híbridos, si son intermedios, precoces o tardíos, desde 1,400, 1,500 hasta 1,700, 1,800. Entonces, esto es importante porque yo, con base, decía hace un rato Osvaldo, ¿cómo puedo definir mi fecha de siembra? En el temporal, definitivamente es en función de la disponibilidad del agua. No tiene caso que yo me adelante mucho porque difícilmente voy a poder sacarle provecho si no tengo agua. Pero en las condiciones de riego, sí nos puede ayudar a diseñar el mejor momento, y perdón, voy a tomar agua. A diseñar el mejor momento para aprovechar al máximo esas unidades calor y idealmente cruzarlo con los días nublados para poder también generar una propuesta de fecha de siembra en función de radiación y temperatura. Aquí un ejemplo, ¿no? De la acumulación de las unidades calor para el desarrollo
o logro de las diferentes etapas. Datos en trópico, es decir, condiciones calientes, podemos tardar 2 días y medio, en las primeras etapas en la fase vegetativa para cambiar o generar una nueva hoja. Mientras que en zonas de valles altos esto nos puede llevar 6, 7 días, 8 días. Para Bajío, la zona de subtrópico en México, desde 1200 a 1800 metros sobre el nivel del mar, esto sucede en las etapas iniciales a los 3 días y medio, 4 días. ¿Por qué es importante? Nuevamente, porque ahorita vamos a hablar de los momentos críticos y entonces tenemos que saber aprender a leer a nuestra planta. Decíamos las dos grandes fases de crecimiento del maíz, la fase vegetativa, que tiene que ver con la producción y generación de biomasa, y la fase reproductiva, que inicia desde antes y hay un momento de traslape, pero donde el foco de la planta está en desarrollar los órganos reproductivos. Jilote, espiga en México, creo que en el sur de América le decimos panoja, entendí que era la panoja, perdón, espiga al elote, pero si hay alguna duda ahí en los términos me comentan. Y donde la mayoría del esfuerzo va a estar en llenar y acumular, en este caso, reservas para que la planta genere su descendencia. Y eso es algo que a veces perdemos de vista. Nosotros aprovechamos la mazorca, pero la planta siempre está pensando en cómo asegurar su descendencia. Por eso es que bajo ciertas condiciones de estrés se tiene una activación epigenética que genera la activación de ciertos genes para que la planta adelante el espigamiento, y de repente vemos plantas chaparritas que espigan, porque la planta ya sintió el estrés medioambiental que la está forzando. ¿Podemos detener eso? Sí. Al ratito luego les platicamos cómo la parte de estimulación. No quiere decir que lo vamos a poder detener completamente, pero sí podemos retrasar ese efecto, ¿no? En esa etapa reproductiva, la planta está trabajando primero la diferenciación, y es donde se define el número total de granos, pero particularmente en el llenado de los mismos. Y ahí está otro de los puntos claves para la alta productividad, el manejo del agua en esa etapa. A partir de la floración, que es el momento más crítico de todo el desarrollo de la planta, donde no puede faltarle agua, o cualquier estrés de agua la va a castigar mucho. La etapa de llenado de grano, si ustedes me dicen, es un arte el manejo del agua para asegurar la máxima acumulación de agua y de crecimiento del grano, llenado del grano, junto con la disponibilidad de ciertos nutrientes que ayudan, y ahorita los vamos a mencionar. ¿Por qué es importante esto? Les decía, aquí les voy a compartir un ejemplo de Sinaloa, de la Fundación Produce, lo retomé del libro del doctor Castellanos, por ahí vamos a platicar de ese libro, muy bueno, se lo recomiendo para recordar este tema de la fisiología del cultivo. También hay uno el original de la Universidad de Iowa, está excelente, y hay una adaptación de Pioneer que también se la recomiendo. Lo mejor, bueno, de las últimas dos están libres. El otro tiene un costo y muy valioso porque es un esfuerzo muy importante que realizaron ahí en el equipo del doctor Castellanos. Veamos aquí la diferencia y el efecto de la fecha de siembra, en este caso para ciclo otoño-invierno, en el norte de México, en Sinaloa, donde podemos observar cómo cuando se incrementó la temperatura media, se acortó la duración del ciclo del maíz. ¿Por qué? Porque se acumularon más rápido las unidades de calor. Entonces, este es uno de los efectos más fuertes que vamos a tener en la mayoría de las regiones productoras de maíz en el mundo, no solo en México, porque es una realidad que cada vez se incrementa más la temperatura media. Entonces, es algo que tenemos que tener previsto. Ventajas, desventajas, es algo que ya está ahí, tenemos que trabajar primero en reducir los factores que lo puedan generar y donde nosotros participamos, pero también en adaptarnos a esos nuevos condiciones que nos van a estar rigiendo. Entonces, si se fijan aquí, por ejemplo, el mayor duración del ciclo fue el día 15 de noviembre. Entonces, este dato es de la Fundación Produce, estudio de allá, está bastante vigente, lo comparto para la gente que nos esté acompañando del norte de México, es bastante útil y ustedes lo pueden tomar de referencia para definir sus fechas de siembra. Perdón. Y aquí está, miren, es el resumen de la gráfica anterior, donde el máximo rendimiento se obtuvo con la fecha de siembra del 15 de noviembre, y conforme se fue retrasando, se fue disminuyendo el potencial de rendimiento de las semillas. Pero también cuando se sembró antes. Entonces, este es un dato que es fundamental que lo contamos, y tiene que ver con el efecto de la temperatura. Pero se combina con otro efecto, y aquí quiero mostrarles o resaltar esta imagen. Es un maíz que teníamos aquí en Cuitzeo,
de este ciclo, donde pueden observar, es la misma, el mismo híbrido, la misma densidad, mismo todo, excepto que a esta le pega la luz de la lámpara del lado derecho. Y vean el impacto que tiene sobre el crecimiento de la planta. Estas plantas estaban de 320, 340 prácticamente al final. Fue más forraje, no fue tanto grano, o sea, realmente en grano estaba muy parejo con el de al lado, pero el índice de cosecha era muy similar, pero perdón, de grano, pero el índice de cosecha sí estaba más cargado en la parte donde pegó más luz, cómo la planta se fue, o sea, respondió muy bien, en este caso a la luz de la lámpara que le pegaba en las noches. En temas de densidad de siembra, lo que decíamos, les mostraba en el primer ejemplo de la triple hilera, tenemos que encontrar los arreglos que nos permitan lograr una intercepción de la luz lo más rápido posible. En este caso, podemos ver con este arreglo, esta distribución de siembra, con 8 plantas, 8.7 plantas por metro, cómo podemos aprovechar mejor la luz y particularmente a partir del día 66 ya se logró una intercepción de casi el 80 o 90% de la luz. Es un trabajo y también lo comparto, es una excelente referencia del maestro Sebastián Masili, de un curso de fisiología de maíz, que le sugiero también revisarlo. Y va a estar material libre, entonces lo puedo compartir por ahí en línea. Entonces aquí algunos ejemplos del trabajo que hemos realizado, en este caso maíz para grano, con sistema de doble hilera para alto rendimiento. Y en resumen les digo, tenemos estas dos grandes etapas, ¿no? La etapa de desarrollo vegetativa, donde prácticamente el principio es puro, decimos hacer hojas, pero no, porque realmente ahí ya se empieza a desarrollar el sistema de raíces. Es muy importante tener un sistema de raíces fuerte para poder aprovechar al máximo los nutrientes que tengamos, agua, todo lo que está ahí. Se marca la diferencia cuando decimos en México para oreja, la etapa de BT, que es cuando sale o emerge la inflorescencia masculina, y después 6 grandes etapas dentro de la etapa reproductiva, 6 grandes estados, desde que emerge, digamos, la población femenina hasta que se tiene madurez fisiológica. A continuación me voy a poder permitir hacer un resumen de las etapas principales y particularmente poniendo énfasis en las donde yo he visto que hay que cuidar mucho algunos aspectos. Pero me voy a permitir si hubiera algunas otras 2, 3 preguntas antes de entrar al siguiente tema. Muchas gracias. Alfredo Biondini, perdón. El caso de sorgo con 3. Sí, yo lo menos que me bajé fueron con 8, Alfredo, y la verdad nos fue muy bien para esas condiciones de humedad residual. Excelente. No, honor que me hacen, soy ingeniero, mucho orgullo, pero con muchos años en el surco. Se me ve en el color de la piel. Nada, de por sí ya era yo morenito. Muy bien, Paula. No, pues ahí hay muchos excelentes productores. Estoy hablando de un municipio en Querétaro, Michoacán, un excelente municipio maicero, excelentes productores. Ahí hay bastante de dónde apoyarse. Ahorita lo vamos a abordar, Alfredo, el tema de los momentos y particularmente por qué, con base en las curvas de absorción y la diferenciación fenológica de la planta. Nos pregunta Alfredo, dice Eric, ¿es mejor aplicar con respecto a nutrimiento entre B5 y B6? ¿A qué tenemos más respuesta? Ok, ahorita lo abordamos. Es Carlos Sánchez, me imagino que es profesor Carlos Sánchez de Universidad de Chapingo. La referencia de la Universidad de Iowa, doctor. Gracias, Percy Díaz, nuevamente por compartir nuestra experiencia desde Perú. Isaac, muchas gracias por el comentario. Cuando hablamos de agricultura, créanme que estamos en esta parte, nos falta. Hay todo un tema de la biodinámica donde tenemos que entender el efecto de la luna sobre los cultivos. Es impresionante en el tema de fechas de siembra. No voy a abordar ahorita, es un tema muy amplio. Apenas estoy empezando y ahí fue mucho por un amigo que me puso en el tema, a entenderlo, pero hay mucho que entender ahí. Seguramente sí.
Sí, sí, sí. Y tanto de la luz de la luna, sobre todo la luna llena, en ciertas etapas, y también en el flujo del agua, por el efecto gravitacional de la luna. Pero miren, qué bonito, la verdad, muchas gracias por todas esas experiencias, comentarios. Realmente nos ayudan a compartir y aprender cada vez más. Las etapas vegetativas, perdón, las etapas de desarrollo fenológico, estoy checando el tiempo, si no, muy bien. Iniciamos con la germinación. Obviamente, aquí partimos de que lo fundamental, aquí les voy a decir, es medir la humedad del suelo más que la humedad del ambiente. Tenemos que trabajar, ahí mi experiencia es adaptar los sistemas de siembra, en este caso a las condiciones de suelo. Como ya les decía, hay condiciones de suelo, particularmente en trópico, donde la temperatura del suelo es tan alta, sobre todo si son sistemas de labranza convencional, donde no hay rastrojos, que hay un alto riesgo de que la semilla decimos en México, se cueza, se hincha, pero no hay la humedad suficiente para que se clave y se agarre al suelo, y entonces se vacía o se pudre. Me pasó en Campeche, así se las digo. Me pasó lo contrario en la zona alta de México, de 2.200 metros sobre el nivel del mar, en Cotepec, Michoacán, donde quisimos sembrar en seco y luego regar, como lo hacemos en la zona de Bajío, donde cosechamos el trigo, sembramos en seco y regamos, excelente, y nomás no germinó, porque se enfría demasiado el suelo. Experiencias en estos casos, en ambos suelos fue mejor sembrar en húmedo, pero yo de esta parte quiero resaltar mucho la parte de cuidar mucho la siembra, la velocidad de siembra y la profundidad de la semilla. Son dos aspectos que tienen mucho efecto en el desarrollo de las raíces, de las primeras raíces de la planta, en poder profundizar. ¿Cuánto? No es genérico, pero una buena profundidad son 5 centímetros. Si mi sistema me requiere sembrar más, o el mismo genotipo, hay en México tenemos semillas de maíz nativos que se siembran a 20 centímetros de profundidad porque son sistemas de humedad residual y nacen. Tiene una capacidad para colóptilo para salir impresionante. Pero 5 centímetros son una buena referencia. Aquí se aprecia lo que les comentaba, el efecto de la profundidad de siembra sobre el desarrollo de la raíz principal y también de lo que es el mesocotilo de la planta, ¿no? Entonces, esto es una referencia de una necesidad o profundidad de siembra ideal, 5 centímetros. Decíamos antes, ¿no? 5 veces el tamaño de la semilla. La verdad es que ahora hay unas semillas que te venden así, chiquititas. Y sí hay que reducirla, pero no necesariamente a 2 centímetros. 4 centímetros pueden ser una buena profundidad de siembra. En las primeras etapas vegetativas, en este caso entre B3 y B5, todavía la elongación del tallo es mínima. Básicamente son las primeras hojas que nos emergen y que ya son visibles. Nos ha pasado muchos, esta es clásica. Muchas zonas donde nace el maíz y no falta y se meten las vacas, se comen las hojitas. Y la pregunta de los agricultores, la mayoría no lo sabemos. Bueno, ¿y la va a hacer o resiembra? Y la hace. ¿Por qué? Porque el punto de crecimiento básicamente está abajo. Entonces todavía, aunque la vaca se llega a comer o el animal que sea se llega a comer la parte superior, mientras no la arranque, el maíz, el punto de crecimiento todavía viene por ahí. ¿Qué otra característica hemos visto? En esta etapa todavía no se aguanta temperaturas, o sea, claro, puede aguantar menos de 8, pero la temperatura base la podríamos considerar menor. Aunque haya 8 grados, la planta va a estar bastante activa en estas primeras etapas vegetativas. B6, ahorita la que me hacía la pregunta. En mi experiencia, si yo tengo, vamos a verlo adelante, en qué momentos, pero si yo solamente por cuestiones operativas, a veces son extensiones muy grandes las que tienen que atender, y debo de fertilizar, además de la fertilización de siembra, una segunda fertilización solamente, B7 es un momento ideal. Y particularmente con fuentes que no sean de liberación tan rápida, que nos permitan tener ahí el fertilizante mayor tiempo disponible. Hay otra característica que es fundamental tomar en cuenta, que es la textura. Si yo tengo texturas muy arenosas, de cajón tengo que fraccionar. Les decía yo mucho de la eficiencia. En suelos arenosos, el fraccionamiento de la fertilización es nuestro gran aliado para mejorar la eficiencia, porque no tienen esos suelos la capacidad de retener. Y a menos que hagamos enmiendas muy fuertes de materiales orgánicos, difícilmente vamos a tener la capacidad de retención necesaria para poder aprovechar eficientemente
los nutrientes por la baja capacidad de intercambio catiónico que tienen esos suelos. En esta etapa ya está diferenciando, como les decía, lo que van a ser las hileras de la mazorca. Entonces, la verdad, un ajuste que nosotros hicimos en los manejos era que en la zona de donde empecé a trabajar en Bajío, la gente tardaba normalmente 40, 45 días para aplicar el herbicida. Casi coincidía con esta etapa. Y en muchos casos se usaban todavía productos hormonales, con un alto impacto sobre el cultivo, tanto de intoxicación o al menos de retraso, incluso con algunos productos a base de sulfonilureas que afectaban. Entonces, un cambio que nosotros hicimos fue jalar las fechas de control de herbicidas, de malezas, perdón, particularmente donde usamos herbicida, donde se usa escarda es un poco diferente, a hacerlo en B2, en B3. ¿Para qué? Para evitar cualquier estrés en esta etapa, que cuando nuestro cultivo llegue a etapa de B6, desde B5, B6, no tenga nada de competencia con ninguna arbensia, por no llamarle maleza, ¿va? Eso es fundamental. Idealmente, puedes tener cierto estrés de agua, pero no de maleza. La maleza en esta etapa es letal. Y ahí nos vamos al famoso periodo crítico de competencia de malezas. Yo ahí se los manejaría hasta B8, B10. Después de B10, tú puedes convivir perfectamente con la maleza y el mismo maíz tiene la capacidad de competirle y ganarle. Las mantiene abajo. Las mismas ya, sobre todo si manejas una densidad de siembra óptima y una distribución homogénea del cultivo, vas a tener a la maleza abajo y no le compite. Pero antes de B10, es muy, muy importante que tengamos un cultivo limpio. Así. En sistemas de monocultivo, en sistemas con intercalados, es otro concepto, es otro manejo. En esta etapa también empieza la mayor elongación. Es cuando ya empieza, la vemos chaparrita y de repente empieza a jalarse, y en 3 semanas, 2 semanas ya la viste de 1 metro y 1 metro o más, ¿no? Dependiendo el híbrido. Esta es una dentro de las primeras etapas de emergencia a B6. Hay que cuidarla limpia particularmente. Obviamente ya en muchas zonas tenemos ataques de algunas plagas. Hay que tener mucho cuidado con las plagas del suelo, pero particularmente con gusano cogollero, Spodoptera, que se mete y ha cambiado mucho de hábito y empieza a atacar. Pero les digo, particularmente evitar estreses con herbicidas en este momento, es decir, controlar antes, en este caso las malezas ya bien controladitas, que llegue limpio, y ahí es un buen momento para aplicar algunos algunos foliares. Ahorita vamos a lo retomo. Este segundo, el otro momento entre la etapa vegetativa clave es más o menos entre B10, empieza a diferenciarse lo que va a ser el número de granos, aunque todavía no se define el total de granos, eso pasa ya en la etapa de R1. Pero en B10 la planta también es otro momento clave donde debemos de evitar estrés. Si yo tengo la capacidad de fertilizar en 3 momentos, este es otro buen momento. Fertilizar en B5, me preguntaba hace un rato Armando, por ejemplo. Y B10 serían 2 momentos muy importantes para fertilizar, particularmente con nitrógeno, con potasio en B10, por ejemplo, con las correcciones de los micros, ahorita lo voy a mencionar, pero se hacen mucho desde B5. En esas etapas hay que corregir fierro, hay que corregir zinc. Idealmente sería trabajar desde el suelo, pero hay suelos donde, y lo voy a comentar más adelante, no es tan sencillo trabajar con fierro y con zinc abajo, que se inmovilizan mucho. Entonces nos ha funcionado mucho más aplicaciones foliares entre B5 y B10 para que ya en B10 la planta llegue sin deficiencias notorias. ¿Se puede corregir? Sí. Fierro y zinc es de lo que se puede corregir, por así decirlo, más sencillo, ¿no? Entonces, en esta etapa, como les decía, ya se va definiendo lo que son el número de granos potenciales. Va a depender mucho que no haya una condición de estrés y por eso es que tenemos tantas mermas de rendimiento cuando en etapas después de B15 parando oreja que le decimos nos pega a granizar, porque si yo iba a tener 42, 44 granos por el gilote, se me bajan. Ya no se abren y se llenan. Aquí lo resalto. En esta etapa de B17, que esto estamos hablando de un híbrido para la zona de subtrópico, ¿no? En este caso en México, hay híbridos que en zonas más frías que pueden diferenciar más hojas, los híbridos precoces normalmente diferencian menos hojas, pero prácticamente esas etapas antes a la etapa de
BT, son claves de mantenerlas bien hidratada la planta. Idealmente es cuando les digo, si yo solo dispongo de un riego de auxilio, probablemente ese es el momento más crítico donde yo lo podría utilizar para asegurar la diferenciación de los granos y en este caso poder tener el mayor potencial de hileras y de granos ya diferenciados, que ya la segunda etapa va a ser llenarlos, que eso es otra cosa. Un dato importante, el estrés hídrico en esta etapa atrasa el desarrollo del jilote más que el desarrollo de la espiga. O sea, la espiga la va a botar y va a botar el polen, pero el elote se va a quedar más pequeño. Perdón, esta etapa de parando oreja es fundamental. Ahorita les voy a mostrar algunas gráficas. En México se acostumbra mucho en esta etapa a fertilizar. Dicen los señores, cuando está parando oreja, hicimos por ahí unas evaluaciones. Bueno, hicimos, dijo la hormiga, las hizo el doctor Francisco Borrostro de Simit, quien amablemente nos compartió la gráfica, donde no hay respuesta. Realmente no hubo una respuesta en rendimiento. En el caso de nitrógeno, hay que ver con otros nutrientes, particularmente potasio, pero que es una práctica muy común en México y donde al menos lo que nos mostró en esos estudios fue que no hubo una respuesta significativa en rendimiento. De las etapas reproductivas no me quiero detener más que en la parte de de R2, porque aquí es donde ya queda definido lo que va a ser el número de granos. O sea, recuerden, la diferenciación del número de hileras empieza entre B5 y B6, por ahí, puede empezar un poco antes, pero ya empiezas a marcarla, y un estrés en esa etapa va a tener impacto sobre el número de hileras. En B10 a B12, sobre el número de granos que se pueden diferenciar. Pero particularmente en esta etapa de floración de BT a esta etapa, si sufre un estrés que desgraciadamente, donde luego en muchas zonas de México nos graniza, se disminuye mucho el potencial de granos que van a llenar. Y entonces se disminuye uno de los componentes de rendimiento principal del maíz, que es el número de granos por metro cuadrado. Entonces, estas etapas, si se fijan ahorita, hemos revisado 9, pero hay 3 momentos que hasta ahorita les digo como críticos. B5, obviamente la siembra y la emergencia, pero B5, B10, B12 y esta, de floración a R2. Esos periodos son fundamentales. De aquí en adelante, la verdad, todo tiene que ver con el manejo del agua y particularmente con mantener un nivel de humedad constante con base en mi textura de suelo. Tengo mi capacidad de campo, que recordemos que es el ideal de humedad que tendría que tener el suelo, la punto machitez permanente, que es donde el agua ya no la puede aprovechar. Yo en mi experiencia manejando sistemas de riego por goteo, es a humedad aprovechable, que es más o menos la mitad, entre la mitad y capacidad de campo. O sea, yo tengo aquí 40% y aquí 22%, la diferencia serían 18. Yo lo tendría que mantener entre 32 y 40% permanentemente en mi suelo para que la planta esté trabajando más. ¿Qué pasa? Le metemos un montón de agua. No, para que llene bien, dice la gente, ¿no? ¿Y qué pasa? Aunque tiene mucha agua disponible, en lo que se satura el suelo, más allá de capacidad de campo, y la planta detiene su absorción, la capacidad de subir el agua. No quiere decir que no suba agua, pero baja mucho esa capacidad. Entonces, un riego muy pesado no necesariamente es lo mejor. Yo les diría, no es lo bueno. Tenemos que, en esta parte hay que ser muy duchos para los que tienen sistema de riego, de mantener muy bien los niveles de humedad. Láminas homogéneas, aún en riego rodado, pero láminas que no nos excedan la capacidad de campo, la capacidad de humedad. Si yo le estoy diciendo de 8 centímetros disponibles, hay que ver con qué humedad o con qué cantidad de agua puedo yo llevar a ese nivel el suelo. Y mantenerlo así entre R3, R4, y ya para R5, pues ya después de la planta empieza a perder la humedad, y ya prácticamente ahí ya dejamos que la planta empiece a perder la humedad de manera natural. En este caso ya las hojas empiezan a colgar y empieza a favorecerse la aireación. Ahí una de las prácticas, y esa sí me adelanto, voy a tomar también el día lunes, que nos está funcionando mucho, es en zonas donde hay humedad residual en esta etapa, meter un cultivo de relevo. Y no necesariamente para cosechar el grano. Hay zonas donde sí se aprovecha. En el caso de mis compañeros de Chiapas, cuando llegamos a esta etapa, desde R4 ya meten sorgo en medio del maíz, y con la humedad que queda, sale perfectamente el sorgo, si no para grano, por lo menos para forraje. En el caso de la región de Bajío de México, donde llega a haber años que sí tienen humedad, lo más común es que en esta etapa las hojas bajaban
entra la luz, hay humedad en el suelo y empieza a salir mucha arbensia. Una buena práctica que ahorita se está haciendo es, al momento de esa etapa, si hay humedad, yo meto un cultivo de relevo. ¿Qué estamos usando? Vicia. Ahí el ingeniero Paul García está desarrollando varios trabajos, muy efectivos, la verdad, con excelentes resultados, porque ya en términos de residualidad hacia el siguiente cultivo, se han encontrado hasta 1 tonelada más de rendimiento por el efecto residual de la vicia. Entonces, es una excelente estrategia, cultivo de relevo, donde disminuyo el problema de las arbenzias malezas y aprovecho esa humedad para poder generar reciclamiento de nutrientes, que es uno de los componentes importantes dentro de la agricultura sostenible. Pues la etapa que todos queremos, ¿no? Cuando ya llegamos a cosecha, ahí también ya ustedes tienen mucha experiencia de la famosa capa negra, para poder reconocer cuando ya el maíz prácticamente llegó a su máxima acumulación. Entonces, de ahí para allá, ¿qué hay que cuidar? Pues obviamente daños más bien por pájaros o efectos de la humedad ambiental que nos pudieran dañar, en este caso, el cultivo. En resumen, momentos críticos del agua. No hay momento más crítico para la planta en el agua que la floración. Entre BT, R2, eso es, si hay falta de humedad ahí, van a tener problemas. Entonces, cuando ustedes diseñen su momento ideal de siembra, identifiquen muy bien si en su región esa etapa no va a coincidir con la famosa canícula o la sequía intraestival que en muchas zonas se da, donde se detienen las lluvias y difícilmente vamos a disponer de agua. O asegurar, programar que en esas fechas tengan disponibilidad de riego por si la lluvia se nos va, en el caso de zonas de riego, podamos dar un auxilio. Periodo crítico de competencia de malezas, desde siembra hasta B10. Créanme, después de B10, dicen los señores, se ve feo, no afecta. O sea, no tiene un efecto significativo sobre el rendimiento final, a menos que sea una maleza de las más críticas, como Johnson, chayotillo, que tiene efectos, o cíperos, perdón, coquillo, perdón, también que tienen algunos otros efectos más agresivos. No hay tanto problema. Momentos claves para la fertilización. Ahorita vamos a verlo. Momentos claves para la fertilización. En el caso de fraccionamiento de nitrógeno, que sabemos que es uno de los elementos que más demanda los cereales y particularmente el maíz, lo que yo he visto y medido en campo hasta ahorita, y ahí me apoya mucho, le digo, del ingeniero, doctor Francisco Buenrostro, de CIMIT, y el doctor Iván Ortiz, perdón, es llegar a B12 prácticamente con el 100% del nitrógeno. La verdad, esas aplicaciones parando oreja hasta ahorita, no hemos visto un resultado significativo sobre rendimiento y sin embargo operativamente sí es complicado. Lo que sí estamos ahora sugiriendo también es en esas segunda y tercera aplicación sobre todo, poder trabajar y aprovechar donde es disponible la tecnología de materiales de liberación controlada o de lenta liberación. Corrección de micros, particularmente de fierro y de zinc, que son uno de los nutrientes que más nos están faltando en muchas regiones de México, sobre todo en el caso del fierro, donde tenemos presencias de carbonatos, es entre B5 y B10. Ahí tienes que, bueno, la primera aplicación es de B3, pero hasta entre B5 y B10 tienes que estar reforzando las baterías para hacer esas correcciones de deficiencias y que tu planta no llegue después de B10 con deficiencias, porque ya después, aunque las puedes aplicar, ya no es el mismo efecto que en esas etapas anteriores. Ahora el ingeniero Juan va a hablar más adelante de las funciones de cada uno de los nutrientes y yo retomaré posteriormente cuando hablemos del cómo aplicar y qué fuentes, recomendaciones muy específicas de estos nutrientes en cuanto a concentraciones, en cuanto a fuentes que podemos estar utilizando. Como resumen de esta parte, ¿no? Al final ya dijimos, la planta tiene sus genes, su genotipo, que va a responder al medio ambiente, entiéndase suelo, entiéndase clima, ¿no? Nosotros tenemos que poder tomar decisiones a partir de datos para poder diseñar los mejores momentos de siembra y definir las cantidades, particularmente de días de siembra ideales. Pero no debemos pensar que solamente es el tema de la fertilidad química. Tenemos que trabajar mucho en el suelo como la fuente o el sustrato donde se desarrollan todos esos procesos, tanto físicos, químicos y biológicos, que van a permitir que nuestra planta cuente con no solo la luz que necesita, sino particularmente con el aire también que necesita, con el agua que necesita. Solamente como refuerzo, ¿no? Porque también estas etapas que decíamos de B6, B5, B6, B10, B12, porque es cuando se inician los mayores
tasas de absorción de los, en este caso, de los nutrientes. Aquí representados 3 de los que ocupa más, de los macros: fósforo, nitrógeno y potasio. Y aunque, digamos, el pico está en B18, si lo queremos ver así, tampoco es que aplique un producto y inmediatamente está disponible. Vamos a ver esa velocidad de reacción de las diferentes fuertes, particularmente de las nitrogenadas, cómo tienen que pasar por ciertas etapas para llegar a nitrato, que es como lo aprovecha en este caso la planta. Cuando diseñamos esos momentos, como les decía yo, tenemos que tomar en cuenta otros procesos que suceden dentro del suelo, particularmente que pueden afectar la disponibilidad o inmovilización de los fertilizantes y por tanto su eficiencia. Entonces, aquí, por ejemplo, darles un ejemplo muy específico de nitrógeno, les decía yo, suelos arenosos no retienen nada. Entonces, suelos arenosos, si queremos mejorar la eficiencia de la aplicación de los fertilizantes, o en este caso de los nutrientes, tenemos que fraccionar lo más posible. ¿Cuánto? Lo que la operación me lo permite. Si yo tengo 1 hectárea, yo tendría que ponerme como tarea hacerlo al menos en cuatro fracciones pequeñas, ¿no? Si yo tengo 1000 hectáreas, pues claramente tengo que hacerlo de la manera operativamente más eficiente, pero es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo entra? ¿Cómo come la planta? Esto es un breve repaso del doctor. En los primeros módulos, los doctores lo abordaron con mucho detalle, pero hay como recapitulación. Recuerden que la planta come bajo 3 esquemas diferentes. El primero es por flujo de masas. Es decir, tiene que ver una entrada en este caso, de una solución, y por eso la importancia de que haya agua. Simplemente si no hay agua, no hay manera que la planta, el nutriente entre, porque tiene que estar disuelto, tiene que estar en solución. O, nuevamente, si la planta está preocupada porque está saturada de agua, en este caso, y no hay ese flujo, no entra. Y por eso es que, por ejemplo, en zonas anegadas, rápidamente se ve la deficiencia de nitrógeno, porque la planta deja de absorber, aunque esté en el suelo. ¿Sale? Algunos nutrientes son por intercepción. El caso más representativo es por el fósforo. Es uno de los elementos muy importantes porque, además de las cantidades que ocupa la planta, tiene funciones primordiales en cuanto al tema de energía, y sin embargo es de los que se mueven muy poco o casi nada. Entonces necesitamos raíces que tengan la capacidad de llegar a donde está. Y para eso, ¿qué nos ayuda? Pues primero, atacar broncas como lo que ya decíamos de la compactación, tanto mecánica como la falta de materia orgánica, falta de porosidad en el suelo. Tenemos que favorecer sistemas que nos permitan desarrollar malas raíces, y ahí la parte de las micorrizas que el doctor Juan va a hablar próximamente es fundamental para poder alcanzar esos nutrientes que la raíz los pueda interceptar. De otra manera, aunque estén ahí, si mi sistema de raíces está corto, difícilmente voy a poder aprovechar. Entonces, las raíces, hay algunos nutrientes que ayudan, como el zinc, el mismo fósforo, el calcio, a desarrollarse más, pero tienen también limitantes si tenemos problemas químicos o en este caso físicos que limiten su crecimiento. A manera de algunos trabajos, nuevamente el doctor Buenrostro, él en fraccionamiento de nitrógeno estuvo trabajando durante 3 años y, le digo, sin que sea receta, observó que un fraccionamiento de nitrógeno, que es el de los que más se consumen por la planta, de 30 en siembra, 50 en B5, B6 y 20% en B10, B12, era el que mejor efecto tuvo, muy parecido a cuando se estuvo utilizando la tecnología de Green-Seeker. No la voy a abordar porque, aunque ya está validado para Bajío y Sinaloa, pues hay muchas regiones donde no está, entonces sería muy abordarlo más específico con quien así tenga interés, porque es una tecnología que ya está validada, funciona, es una herramienta que prácticamente te mide en el momento la concentración, en este caso de clorofila, y puedes tú, bueno, del NDVI, y puedes tú decidir a través del algoritmo cuánta cantidad de fertilizante utilizas. Es algo que está listo, lo desarrolló el CIMIT con el liderazgo del doctor Iván y con la participación de Iván Ortiz Monasterio, con la participación de diferentes organizaciones de productores y algunas universidades como la Universidad de Oklahoma. El siguiente año se repitió el trabajo, nuevamente este esquema de 30, 50, 20 fue el mejor para nitrógeno. En el caso del fósforo tiene que ir todo a la siembra por la poca movilidad que tiene, cuidando las fuentes en función del pH y de la presencia o no de carbonatos. En el caso de potasio, lo ideal es sí dividir por lo menos en 2 momentos, a la siembra y en el reabone. Y en el caso de azufre también idealmente se puede dividir en 2 momentos. El caso de los micros, idealmente vía foliar
y en esos momentos que yo les decía, desde B3 a B10, corregir toda esa parte de micros. Esta era la gráfica que les comentaba de la aplicación que se hace muy comúnmente en muchas regiones, más adelantada, digamos, no, antes de parar oreja, que en este caso pues no se vio un efecto como tal de esa última aplicación. Se evaluó en 3 ambientes y básicamente no hubo una respuesta en rendimiento a esa última aplicación en B13 en este caso. Aquí se resume un poco lo que les comentaba, 2 momentos críticos, 3 momentos críticos, siembra obviamente, B5, B6, B10, B12 como momentos claves para hacer la aportación de macros, y con esta etapa de B3 a B10 para la aportación de los micros. Eso no quiere decir que no se pueda aplicar productos acá, o sea, o algunos nutrientes. Tiene que ver con sistemas, con la demanda total de los cultivos. Si son sistemas de alto rendimiento, la verdad es que normalmente de alta productividad, les hablo ya donde estamos yendo por 18 o 20 toneladas, normalmente sí va a ser requerir hacer alguna aplicación en esta etapa, pero aquí ya hay que usar otras herramientas que también el doctor Juan va a hablar, como el monitoreo de las hojas, ¿no? O sea, evaluación de savia para ver las concentraciones y poder hacer algunos complementos vía foliar con fertilizantes foliares de muy alta disponibilidad para estas etapas, porque obviamente aquí la parte operativa se nos complica bastante a la mayoría de los agricultores en las zonas centro y el sur de México. En el norte, y ahí sí tenemos de alto despeje y entonces podemos entrar con otras fuentes. Pero esto ya me metería yo, le digo, el Inge Juan va a hablar un poco de esa parte de la extracción o la medición en esta etapa. Bueno, con esta parte cierro mi participación el día de hoy. Voy a permitirme, si estoy de acuerdo, Inge Rodolfo, retomar algunas preguntas y pasaríamos a darle, si gustan hacer algún receso, Inge Rodolfo, hago la respuesta a las preguntas y le damos la palabra al Inge Juan para la segunda fase del día de hoy, donde hablará del rol de los nutrientes, pero con mucho énfasis en maíz. Nuevamente, en los 3 módulos anteriores, y reconozco nuevamente mucho el aporte del Inge Rodolfo en democratizar el conocimiento a través de su gran red, ya está el detalle ahí, fino, de la función de los nutrientes de manera general en los cultivos. Hoy quisimos, con el apoyo del Inge Juan, darle énfasis en esa participación en la producción de maíz. Pero usted me indica, Inge Rodolfo. Adelante, ingeniero, por favor. Voy, entonces. Voy a permitirme abrir las preguntas. Si se sembrara en seco con semilla inoculada, pregunta Elizabeth Quintana. Si se sembrara en seco con semilla inoculada con micorrizas, por ejemplo, la micorriza puede tener éxito. Claramente dependería del tiempo que esté disponible la humedad, pero partiendo de la lógica, muchas veces las micorrizas realmente pues están empaquetaditas, ¿no? Entonces, tienen ya cierta viabilidad. El Inge Juan es experto en el tema y les podrá explicar cómo se hace ese proceso de activación, en este caso de Glomus, que es una de las que más se utiliza a partir de la humedad, pero desde mi experiencia puedo decir que sí. Tampoco sembramos tantos días atrás, Se les hablo de 8 o 10 días máximo para poder adelantar la siembra, pero tampoco dejar tanto tiempo la semilla en el suelo. Aquí en la Sierra Norte de Puebla, con muy buen temporal, se siembran 5 semillas por golpe, en lugar de siembra unitaria. ¿Tienes alguna evaluación de rendimiento comparativo de estos sistemas? Saludos, Hugo. Somos de por allá, el municipio de Ayotosco de Guerrero. Bueno, nacido en Tlatlauqui, pero crecido en Ayotosco. Conozco perfectamente este sistema porque te digo que es el que yo trabajaba. Ahí les va. En algún momento quisimos ir, la raza que predomina en esa zona son razas tuspeño. Es una de las 4 razas madres del maíz. Es un maíz paratrópico, bueno, adaptado para condiciones tropicales, aunque ahora se encuentra en todos lados, pero con un crecimiento vegetativo, o sea, probablemente el jala es el único que le gana, raza jala. Estamos hablando de plantas de 4 o 5 metros. Entonces, definitivamente ahí querer hacer siembras más juntas no tiene caso. O sea, la planta se nos va a agilar y puede acamarse, puede caerse. Con 5 semillas por golpe, normalmente estamos cosechando 2 a 3 mazorcas
Si es lo que creo que es, que está enfocado al sistema de hojas, maíz hoja, la verdad es que es un sistema que está funcionando muy bien. Te voy a hablar de mi experiencia. En Yucatán, en la milpa de Yucatán, es un sistema similar con una raza más bajita. Xnugnal se llama, es una raza de la península de Yucatán. No vimos una respuesta positiva y entendimos que este sistema o estas razas están adaptadas para trabajar en bajas densidades. Lo que debemos de aprovechar ahí, Hugo, es más este tema de diversificar los sistemas, de aprovechar esos espacios que aparentemente quedan en las primeras etapas del maíz por ese arreglo de siembra, regresando a los sistemas de calabaza, a los sistemas de frijol. Obviamente, ahí ha habido una evolución del sistema por el uso de los herbicidas y, sin embargo, creo que el incremento de productividad de este sistema tiene que ver más con el uso y la integración de otras especies a nivel de los otros estratos que con el incremento de semillas, de cantidad de semillas por hectárea. ¿Qué sugiero? También el tema de inoculación. De repente se siembran 5 semillas, porque le digo, casi de cajón el ratón nos quita una y la lluvia nos quita otra, entonces cosechamos 3 o 2. Pero ahí lo ideal es inocular, sí trabajar mucho en el grosor del tallo de la planta para que llegue firme, sobre todo en las épocas de temporal. Es muy común que nos agarra los nortes en septiembre. El norte es un fenómeno de lluvia que entra por el Golfo de México fuerte y ¡fum!, con mucho aire, ¿no? Normalmente también coincide con la temporada de huracanes. Entonces, tallos fuertes, no subiría yo la densidad de siembra, es algo que ya, digo, evaluamos y no va por ahí en el caso de la milpa. Tiene que ver más con la integración de los otros cultivos. Bacterias fijadoras de nitrógeno, sí se utiliza bastante el Azospirillum para inocular. Henry Lazac nos pregunta. Ahí hay que cuidar mucho la calidad de los productos, ¿verdad? Para que tenga la cantidad de las cepas o las esporas que indican los productos. Atalo Garza, en Guanajuato, un estado en el centro de México, usamos un paquete de inoculación muy eficiente. Consta de bacterias promotoras de crecimiento, protección e introducción a la semilla, con resultados muy buenos comprobados. Sin duda, Atalo. ¿Qué insisto yo mucho ahí? Necesitamos carbono en el suelo, necesitamos residuos, necesitamos que los hongos tengan que comer. Si tenemos un suelo muy pobre, va a estar difícil, pero ahí les va y voy a empezar a meter ruido. Trabajamos mucho con el tema de microbiología, excelente, pero seguimos haciendo labranza. Y uno de los efectos más agresivos de la labranza, particularmente del barbecho, es voltear el suelo y exponerlo, además de que rompes todo los agregados del suelo que ya están ahí, exponemos esos microorganismos a altas temperaturas y prácticamente matamos mucha de la microbiología que en el suelo está. Entonces, cuando hablamos de sistemas sostenibles regenerativos, el minimizar la labranza es el aliado número 1 de la utilización y en este caso aplicación de organismos benéficos, promotores, Azospirillum, Rizobacter, todo lo que son que nos ayudan a mejorar la nutrición de los cultivos y la solubilización de los nutrientes. Necesitamos dejar de mover el suelo lo más que se pueda, o sea, en este caso es al revés, mover el suelo lo menos y asegurar dejar carbón, asegurar dejar rastrojos o integrar una estrategia que incremente la cantidad de carbono orgánico en el suelo. Rigoberto Gómez, muy buenas noches, y ojalá pueda compartir experiencias de lo referente a control de malezas bajo el sistema de agricultura de conservación. Ahí sí, la verdad tenemos bastante experiencia, no son ningún problema. Realmente hay mucha gente, ¿qué pasa cuando hago una transición a un sistema de agricultura de conservación? Se tiene la creencia que se gastan más herbicidas. Probablemente el año 1 y 2 sí, pero no necesariamente. Tiene que ver mucho con una implementación efectiva del sistema, desde la distribución homogénea de los rastrojos que permitan o reduzcan la cantidad de hierbas que salen, pero particularmente con aplicar en los momentos adecuados. Y ahí les digo, esa sí es una experiencia vívida y comprobadísima. Les decía yo hace unos momentos, en mis primeros años de trabajo, me tocaba ver muchos agricultores que sembraban en seco, esperaban a que germinara la arbences y decían, hay que esperar a que salgan todos para controlarlas. Y se esperaban 35, 40, 45 días. Además del efecto que ya les platiqué, que normalmente puedes intoxicar con algunos herbicidas a los cultivos, particularmente ya había habido mucha competencia entre el cultivo y la hierba. Lo que nosotros empezamos a hacer fue jalar esas aplicaciones
a los 12 o 15 días. Y cuando hablo de nosotros, y aquí un saludo para toda la gran red con la que he podido participar, hablo de muchos colegas, Jorge, Helios, Jesús, que en paz descanse, una gran red de colegas, y la gente lo hizo, lo empezó a hacer, y obviamente todo el trabajo que hacen los compañeros de las diferentes empresas, con un impacto impresionante. No es el objetivo, por ahí les puedo mostrar les voy a mostrar, perdón, el día lunes algunos trabajos de la agricultura de conservación, y las malezas sin problema las podemos controlar. En Guanajuato. Ingeniero Eric, perdón. ¿Será posible compartir ahorita otra diapositiva de acá? Dejaras de compartir para tratar de contestar una pregunta que hacen ahí una de las personas sobre las micorrizas, ¿no? Ok, ¿de una vez sigue? Sí, si dejas de compartir, comparto. Ya te entendí, voy. Un segundito. Así es. Stop share. Va, sigue. Ok. Justamente para comentar que en el diseño que hicimos de este evento, de este curso de capacitación, está este material en la carpeta, para quienes ya se registraron en su carpeta, ahí en la plataforma de directoalcampo.com, va a aparecer una carpeta que dice Nutrición Integral en la Agricultura Regenerativa. Adentro de esa carpeta hay 11 o 12 conferencias, la verdad no recuerdo cuántas son, pero una de esas carpetas una de esas conferencias son 2 horas sobre los hongos formadores de micorrizas. Otras 2 horas son otra conferencia sobre bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, ahí en esa carpeta van a encontrar que el doctor Víctor Olal de Portugal, de todas las especies de hongos formadores de micorrizas que ha estudiado, ha encontrado que cuando están las esporas expuestas a la humedad, hacen una germinación, pero pueden germinar hasta 7 veces. Es decir, hacen un intento de germinar, si no encuentran la humedad, se retraen y vuelven a intentar germinar cuando vuelve a haber humedad. Entonces, con relación a la pregunta que hacían de que si era factible poner las esporas, inocular la semilla con esporas de hongos formadores de micorrizas, pues ahí está toda la información. Les digo en forma así un resumen, pero ahí la pueden encontrar para que sepan dónde encontrar la respuesta, ¿no? La otra pregunta era sobre si el tamaño de la semilla tenía que ver con el rendimiento. Aquí en el chat les acabo de compartir un estudio que hace el doctor Ismail Chakmak, que es uno de los gurús y además maestro del ingeniero Eric Ortiz Hernández y de un servidor y de muchos que estamos en la nutrición vegetal, donde demuestra que el tamaño de la semilla grande sí influye mucho en el rendimiento, pero además determina qué nutrientes pueden ser claves para tratar la semilla a la hora de sembrar, antes de sembrar, tratar la semilla con algunos nutrientes en pequeñas dosis muy pequeñas, pero que también pueden incrementar el rendimiento, que más o menos va entre 600 hasta 800 kilos por hectárea. Impregnación de nutrientes. Ahí está el documento en el chat, se llama Nutrientes al... Ahora sí, ingeniero Eric, discúlpame que te interrumpí. No, Inge, excelente. Te digo, de eso se trata. Ya casi termino las preguntas. Si puedo usted dejar de compartir, Inge. Sí, perdón. Ahí se ve la pantalla, ¿va? Sí, correcto. Ya rápido, nada más. Tema de malezas, miren, no es el tema principal. Nuevamente, también dentro de los trabajos que hemos hecho con Directo al Campo, hay por ahí una conferencia que compartimos de agricultura de conservación. Pero aquí podemos mostrar algunas imágenes de diferentes sistemas. Cebada en riego, agricultura de conservación. Sorgo de temporal en agricultura de conservación en sistema punteado, es decir, donde solo se siembra maíz y en este caso hasta el siguiente año se sembró sorgo. Maíz sobre maíz de un año para otro. Trigo sobre 100% de rastrojos. Cebada, 100% de rastrojos. Trigo de temporal, 100% de rastrojos.
maíz de temporal, 100% de rastrojos, sistema punteado de sorgo en riego, rendimientos de más de 13 toneladas. Entonces, la verdad es que la agricultura de conservación, el ingeniero Rodolfo sabe, es mi pasión. No es el tema principal del día de hoy, pero los invito a darle una checadita, búsquenla ahí como agricultura de conservación, Eric Ortiz en el Facebook de Directo al Campo. Y déjenme nada más para cerrar con las preguntas. Ahí. Uy, ya no me abrió acá. Un segundo. ¿Cuáles serían los momentos adecuados para la aplicación de herbicidas? Como comentaba Dalai, te digo, en mi experiencia, lo ideal es que sean los primeros 15 días. Idealmente, perdón, ahí voy. Los primeros 12, pero si no te da piso tan pronto, porque hay zonas muy húmedas, 15 días es lo ideal. Ahí el efecto sobre los cultivos de los herbicidas, recuerden que hay cierta, en el caso de muchos herbicidas, la dosis, o sea, hay un efecto, ¿cómo decirlo?, selectivo, pero tiene que ver con el tamaño. Entre más grande está el maíz, más se daña. Entonces, entre más chiquito lo agarras, es menor. Entonces, para no... Gracias. Ay. Ya lo del nitrógeno ya lo comentamos, lo podemos retomar de todos modos. La vicia, dependiendo de dónde estés, Ernestina, aquí en Guanajuato hay en varias regiones, hay incluso algunas empresas, no es comercial, por ahí si quieres te podemos, bueno, sí, son los amigos de Berensen, tienen semilla de vicia que te pueden compartir, y también algunos productores de la zona de Zacapu en Michoacán, la zona de Marabatío también tienen algunas variedades de la zona. ¿Qué tipo de foliares? Lo retomamos el día viernes, lo retomamos en la tarde, Alejandro. Específicamente vamos a abordar el tema de fertilización foliar. De vicia, normalmente si es cultivo de relevo, estamos hablando de 10 a 20 kilos. Fitohormonas, el INGE Rodolfo, Alejandro el INGE Juan lo va a retomar, más específico el tema de las fitohormonas. No hay mucha diferencia, por eso les decía de la importancia de aprender a leer la edad de las plantas entre un híbrido y un nativo en cuanto a los momentos clave. Lo que sí cambia el tiempo en función de la temperatura y de las mismas razas. Se sorprenderían que en México hay razas de maíz que a las 7 semanas ya tienen elote. El Naltel en Yucatán es impresionante como a las 7 semanas ya tiene elote. Entonces ahí claramente el manejo tiene que ser muy, muy rápido, ¿ah? Ernestina, somos asociación de productores, no tenemos riego por goteo, tenemos que fertilizar con el tractor porque si no nos gasta la planta. Los menos peores. Ernestina, lo que comentabas, yo ahí, si nomás son 2 momentos, yo aplicaría en siembra el 30% y el resto en B6, B7, pero haciendo una mezcla de fertilizante, digamos, de liberación normal con un fertilizante de liberación controlada. Pues muchísimas gracias por el día de hoy, es todo mi participación. Regreso con ustedes el día viernes después del IGE Juan. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes y bueno, nos seguimos escuchando y nuevamente, la verdad, muchas gracias por el tiempo que dedican a estos espacios y estamos a la orden. Adelante, Inge Rodolfo.